Hola. ¿Cómo está el pueblo cerrista de Pasión Estudio? Hoy ganamos. Hoy tenemos que ganar. Estoy nervioso. Hola Carlos, hola David. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo andan? Cerro Triqui. Triqui Cerro. Son estos partidos de que vos decís, al Chicle tenemos que golear y después termina perdiendo Cerro. Pero tenemos la presión de que Olimpia ganó ayer ya. Y para ver quién es menos peor tenemos que ganar de nosotros. Bueno, ya estamos para el partido Cerro Trividense. Conectate. Rápido. Ahí está. Ay, le vi a Miri en la previa. Eso creo que es de buena suerte. A la novia de Wilder Viera. ¿Será que es titular? ¿Es titular Wilder Viera hoy? Puedo tener los equipos confirmados. Yo voy a ver los equipos confirmados en 3, 6, 5. Ahí está la novia de otro futbolista. Esa es la novia de Jonathan Torres. Todo yo sé, Marco. Todo el chisme. Todo el chisme. A ver los equipos de Cerro. ¿Cómo sabes si quieren? Cerro Porteño se enfrenta a Trinidense con Martín Arias, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Luquita. La puta que tiene publicidad está cagada. ¿Porque de cuándo 365 tiene publicidad? Siempre. Vamos vuelta. Martín Arias, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Luquita Quintana, nuestro querido amigo Guillermo Benítez, Gastón Jiménez, Wilder Viera, Morel, Carrizo, Torres e Iturbe. Mira que capitán del Pachi. Con razón está la... Ese tiene que ser técnico de Cerro. Querido Arruga. Yo no le hablé a él. ¿Sí? En un concierto. ¿Te acuerdas que el presidente de Triqui tocó una vez en un reciclarte, creo, o algo así? Y le hablé al profe. Pues se fue y le dije, profe. ¿Vos tenés que venir a Cerro, profe? Sí, ojalá me llame, me dijo. Nunca le llamaron. ¿Qué onda, Pasión Estudio? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, 8 bit? ¿Cómo andan, muchachos? 8 bytes. No. Señora. Alan Soñora. Hola, ¿cómo están? A ver, ¿no tenía otro auricular ya? Señora, ahí está en está, un auricular. Señora de su Pasame un auricular. Hace mi rey. Qué pucha, hay que poner tiki-toki también, Pero, bueno, ponemos tiki-toki acá, con mi celular, y me pasás los... ¿Estos no andan? Este sí anda. Así que eso es lo que importa. Bueno, Malos. te hincho nomás. No. Cerro versus Triqui. Triqui no me voy a poner. Vale. Triqui. Vacía la cancha. Bueno, también. Nadie le calienta más Cerro. Pasame tu celular, vamos a poner la Estamos pa'l alineación. culo. ¿Quién me la calienta? Yo Bueno, tampoco me la bueno. Hola. ¿Cómo está el chat? ¿Qué dice el día de hoy? Tenemos fútbol Cerro, Trinidense Cerro. Partido por la Copa de Primera. Partido importante a pesar del resultado que ya se está dando justamente en lo que va. ¿Me prestás, por favor, las alineaciones? Te pido, por favor, mi querido Franquito. ¿Qué tal la Semana Santa? Te quería preguntar. ¿Cómo va eso? Me fui a Paraguarí. Te fuiste a Paraguarí. Mirá vos. Estuve por tu ciudad natal. Por tu ciudad natal. Paraguarí. Upacaray estuve. ¿En serio? Jamás Pasé me por ahí. avisaste. No quería saludarte, la verdad. ¿Por qué no querías saludar? Qué malo que sos, boludo. ¿Por qué no me querías saludar, en serio? ¿En serio que te fuiste por Paraguarí? Estuve un rato. Pero hiciste pasé ahí? nomás, ahí para irme a Paraguarí. Ah. Y después vi que no había nada en Paraguarí, no había bandidaje, no había nada. Naitelo. Ni ¿Pero un- tenéis familiares por ahí o se fueron de escape? No, nos fuimos luego a la estancia de un amigo. Y como era Bolané, todo macho, no había bandidaje, pasamos por Samper. Ah, ¿y ahí había todo? Tampoco. Tampoco. No había Estaba nada. muy santo. No, todo muy santo. Bien, pero igual pasaste bien. ¿Comiste la chipa? No, No puede ser. no comí chipa. ¿Cómo, boludo? ¿Cómo que no comiste chipa, mem? No puede ser eso. No es posible, boludo. Comí fideo, instantáneo, todo el fin de semana. ¿Te quedaste solo o qué? No, me quedé con mis amigos. También hicimos guiso de chorizo porque no había plata para carne. A la pucha, gente bohibio. Guiso de chorizo toscano. ¿Qué más comí? Ese toscano es medio denso, De hasta ahora estoy. ¿Estás bien, vio? Y sigo despresurizado. Bueno, en instantes arranca el partido. También en instantes llega Babablu. Hola, TikTok. Hola. Franco, ¿qué tipo de pan sos? Yo creo que soy cañoncito. Yo soy pantrincha. Siempre vas a hacerlo pan tricha. Hola, Belén. ¿Vos qué tipo de pan sos? Pan baguette. Pan baguette. Mirá, Yo pensé que iba a tirar pan integral. Tostada. Vuelta y vuelta. Mira. Agustín da Silveira. A la pucha, gente europea será, Qué puta, ayer tuve que trabajar, Sheila. Sí. Hasta ahora Coque ni un clip no hizo todavía. Oye, vamos a ver si hoy golea el Ciclón. Qué
Panchula, dicen los perros. No. ¿Por qué, Pio? ¿Qué tiene de malo? Háblale. A las puchas. Pero qué argel que viniste será. Como pico así de entrada. Y bueno, entonces como plato fuerte. Jaupelos a la minis. Hola, 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 hola. Yo estoy nomás un poco Mira de este. Mira este muchacho. Ja. Fachero. de la Cruz. Bueno, hola, ¿cómo están? Me voy a dar la bienvenida. Hola, Belén. Yo estoy bien, ¿y vos, Marco, cómo estás? Al verte como que estar mal. Qué bueno, compañero Franco. Bien. Bien. Mamá. ¿Hoy pa- qué tal, Cerro? Bien. Espero que ganemos. ¿Qué pasó de Chelson? Pregúntenle. Está en su Chelsea. despedida de soltera. Está de licencia de... Está en Ciudad del Este en su despedida de soltero, pasando Foz No, de... era Pico Hernandarias. No, está pasando Foz de Iguazú. Ah, Foz luego. Están esperando 3 camiones. Fugadiña. Uno lleno de... No, mentira. Bueno, gracias, mi rey. Gracias a todo el fuerte. público que hoy. Hola, los chupetines de ajo, dice J79. Hola, Hola, J hola, Serra, hola. ingresando a la Che. cancha. ¿Qué dice el chat? ¿Cómo está? Me vuelvo loco. Aguante, aguante, Serra, aguante, Serra, aguante, Serra. Samudio le vino bien la Semana Santa, parece. Sí, ¿por Ya, qué, no. vio? Tiki tiki a la pantalla, dale, dale, Sí, dale. le Hace pegaron. cana ese más. Trae más acá. Yo quiero que la gente nos vea, nos sienta, que hoy tenga el público azulgrana la posibilidad de escucharnos, de sentirnos, Saludos a Belaquino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y pues sí, le queda bien, le queda Mira a Samudio, mira un poco Samudio. ¡Qué lindo! ¡Qué rico el olor de perfume, Ah, muchas gracias. Espectacular. Gracias, compañero. ¿Por qué Nelson está sin lentes y rubio? Ahí está. Pero puedo comprar perfume árabe. Yo estoy por comprarme ese. ¿Es el árabe o hay una marca así? Mira el Samudio, mira Pero el Samudio. ese se ve bien. Ahora ve, ahora no ve. Bien, perfecto, espectacular. Arrancamos bien. Belén grita los goles de Cerro. No, no Si ve. llora Jesús. En Casapana, Alvarito está Chelson. Sí, hoy resucitó Jesús. Sí, bien. Vamos, Después tu Jesús. chiste se fue otra vez. Ahí está. Mira. Le ¿Qué? digo bien, mira, fue la Semana Santa. Sí, pa. ¿Por qué, vio? Está finísimo, está. Mira, Samudio, con todo el respeto que se merece, y saludo a mi amigo Pablo da Silva, tienen una similitud. En el Paulo. rostro, ¿o no, para vos? Para mí que sí. Sí, ¿verdad? Sí, un poquito al menos. Samudio y Pablo da Silva. Belén, hoy no vino Lentejú, dicen los muchachos. Me olvidé mi lente, pero traje mi kepi de Leal. Aguante Churri Vázquez, dice Juan Cano. Aguante Cerro. Hola, ¿Cuándo sale Johan. eso? ¿El sábado? El otro Este sábado. Te tenemos que ver ya. Alquilaron ya. No, todavía no. No, Yo no alquilé también. Yo tampoco. Y tenemos que ver el calor. Vi uno El que está- calor, el color. ¿Y este sábado no juega alguien? No, no juega. El lunes se pasó. Para el lunes. Porque se Qué innecesario que juegue Cerro un domingo y más a esta hora, dice Está Leam. como Nelson, está con cosas. El licenciado. El licenciado. Epa, el licenciado. De la PF. Nelson, dedícame un salame. No está Nelson. Quiero aprovechar también, antes de entrar full en el partido, quiero mandar un saludo a toda la familia que acaba de llegar de Argentina, ahí a tía Jessie, a tía Patri, ¿Tu al pariente? sí, Bien ahí. al Pochi querido, Pochi. jugador justamente de Mitre, Temperley, también saludos para el querido tío Matu y también a la abuela cerrista, ya Petrona, que perdió en el bingo Petrona, recientemente. no. Ganó sí que una vez, ganó sí que uno. Ah. Espectacular. Se llevó el 10.000. Vos solés ganar. Y a mi suegra también. Mi ¿Esos suegra ganó el juegos? número 32. No, yo no juego. Ah. Mi saga para el miércoles, Alfonso. ¿De qué cuadros son tus familiares, Marcos? De Boca. Boca y tengo una tía Ah. que es olimpista y otro, y mi tío es cerrista. O sea, yo no tengo ningún pariente olimpista, gracias a Dios. ¿En serio, Franco? Ni de parte de tu madre. No. Wow. Me sorprende. ¿Qué sintieron al volver a Tomatí? Adrián Gaona, entra en tu trasero, mi rey. Esperá, ¿Cómo supa tranquilo. puntos Marcos? Dice, capaz sea muy joven en el canal, pero porque se le dice Belena Babablum. ¿Sí? Bueno, Cerro sale de esta manera en el arco. Martín Arias, Benítez, Velázquez, Quintana y también Guillermo Benítez en la mitad de la cancha. Capitán Pachi Carrillo, Morel, Jiménez, Viera y arriba Iturbe acompañado de Jonathan Torres, el hombre de los postpartidos, de los vlogs, obviamente. Y bueno, Trinidense sale de esta manera. En el arco, Samudio, Ruiz Díaz, Vera, Da Silveira, Melgarejo. En la mitad de la cancha, Romero de la Cruz, Viera, Baez, arriba adelantado Martínez y Arevalo, ex nacional. 4-4. 4-4, no, 4-4-1-1. Sí, el equipo de Arrúa. 1. Partido que saludos desde Barcelona, dice Tadeo Noé. Qué grande.
Ayer estaba Celina con nosotros toda la transmisión a través de Celina, TikTok. De Celina. Barcelona. Capaz que es olimpista Celina, ¿eh? Puede ser. Y Catú, puede ser. Bueno, señores. ¿Sacaron el filtro? No. Argentina, a toda ti, mucha fuerza para el sacrificio. Bueno, señores. Esa posición está bien para el... Perdón. Salud. La O vamos a alergia. poner como pusimos ayer, porque ayer los perros le escuchaban a Baba Blue bien. Pásase acá. Vamos a hacer otra vez la misma posición de ayer. Pero suavizar lo que queda. No, estaba hablando del TikTok. Y claro. Sí. Pero, ay, vale, ¿por qué me pasaste así? Y Hola. pasame, Tommy, ¿viste? Sí, pero Puta de pasan a todo. Ay, ay, apito. Pasamen a todo, A será. ver, vamos, mira. Hola. Mauricio, Hola, ¿no? hola. Tap, 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 tap. Si no encuentro 10.000 en 2 minutos. Bueno, traje la remera, la camiseta. No vino. Ahí va, Está ojo. el tempe. Eliminaron a todas las porquesas esa de filtro, maemo. No tiene con filtro. Ahora yo te ayudo. Ahí está, no tiene con nada, viejo. Va, épico. Naiteo no tiene rey. Atrás. Ahí está. Ahora sí. empezar el partido. Hola. Va a arrancar el partido. Ahí está Belén. Muchísimas gracias, Belén, por el soporte técnico. Ahí está Mari Blue. Bueno, señores. Va a arrancar el partido. Tapa la pantalla. Conéctese. Vamos, Cerro, vamos, Triqui. ¡Ah, Vamos, Cerro. Vamos, Ciclón de Barrio Obrero en el arco. Atento. Ya está el señor Que Zamudio. sufra, Samudio, que sufra. El Ciclón quiere volver a ganar, quiere volver a gritar. Wilder Viera conversando en esa zona con Romero. Demostrá, Ana, por qué sos titular. Demostrá por qué sos titular, Wilder Viera. Demostrá. Hacé lo que hace en la práctica. Mentinos como le mentía al técnico. Inventá algo. Arranca el partido, señoras, señores. Mueve Ay, la partido. pelota trinidense. Se enfrenta a Cerro Porteño y el salto de Gustavo Velázquez. Le queda a Triqui. Vamos viendo el conjunto amarillo. Ahí va Benítez. De cabeza Benítez la saca por un costado. Señora Fantasma, dice Tadeo Noé. Saludos desde Puente Cuyá. ¿De dónde? Cuyá. Cucha. Cuyá, dice. ¿Ya Karim de Yu? ¿Así será? Sí, ¿Ya? Karim de Yu, atención que viene el centro al área, Arévalos. Sufriendo ya el inicio franco, dice Clon 99. Siempre. Así es, Habitante de Tobatí, Marcos, Yasuya Terey Pombero. Qué malo que son. ¿Por qué veo así? Marcos, Leo? tenés iPhone y sos de Tobatí. Mi rey, no soy de Tobatí, pero hay gente de Tobatí que tiene mucho más que vos, así que tranquilo. Quintana va soltando la pelota para Morel. ¿Quién es el más millonario de todo a ti? El Caleco de Pacaraí. Hay una familia, Rojas es la familia. Son dueños de muchas cosas. Sí, son políticos. Ja. Quintana va moviendo la pelota ahora para el control de Morel. Avanza el Ciclón de Barberel, el conjunto de Martínez. Se enfrenta a Arrúa. Buena pelota de Morel. Se va escapando. Pachi Carrillo la metió para Torres. Este la dejó. Iturbe que está. Iturbe que viene. Iturbe. Tapó No, Zamudio. no te Tapó jodes. Zamudio. No te Tapó jodes. Zamudio. Señoras y señores, se van registrando la cantidad de likes. El conjunto de Cerro Porteño. Ya llegó. Y no Ya. es Sergio Bailador. Es Iturbe. Hay tiro de esquina para el Ciclón que viene. Comenzó Iturbe. El goleador de Cerro en esta fecha pasada. Hoy lo quiere ser también. ¿Vos sabés que llegó Iturbe? Porque me daba la sensación en un momento de que no iba a alcanzar. Pero mira, Uy, la Zamudio. velocidad que metió, pero bien, la tapada Hoy Zamudio, va a ¿eh? marcar de vuelta Iturbe. Tiro de esquina de Cerro. Primer palo. Saca, despeja. Epa. La pelota Triqui. Balón arriba para Gastón. Gastón la mete al área. Está validado. Este es el hombre. Este es el señor Pachi Carrillo. Atrás la pelota era Wilder Jiménez. Iturbe también está. También es bailador, dicen los muchachos. Hola, Lenny Roa. ¿Cómo te va? Morel levanta la pelota, la cucharea. Este que viene la baja y viene Torres. Torres. Bien. Le pegó. Bien. El Guasón. ¿Está haciendo el goleador de Cerro este año? Sí. ¿no? Jonathan Torres. Vas a chequearme, por favor, cuántos goles Vamos a tiene. verificar los goles. Por favor, te pido, mi querida Belén. En Copa también tiene muchos. Sí. Ya A ver, hizo. ¿hizo hat-trick contra Bolívar, sí o no? Positivo, Sí. positivo. Positivo. Arriba la pelota. Positivo, digo. 7 golea. Dice. 7 goles, dice Carlos. Martín Arias. Los muchachos me están trozando por lo de Benedetto. Pero Iturbe hoy marca, señores. Déjame. Ya volvió el prime. Hoy marca Iturbe. Hoy mete gol Iturbe. Haceme caso. 2 minutos, 3 minutos ahora. Benítez. Atrás la pelota de Benítez.
Va. Ahora Gastón Jiménez clarifica y la pone atrás para Morel. Morel, la devolución para Jiménez. Jiménez que va y pide Iturbe. Jiménez con el balón. Dibuja la diagonal. Lo ve a Guillermo Benítez. Se desprende en esa Wilder. Va para Gastón. Jiménez se mete, se enfrenta a De la Cruz. De la Cruz se les tira la camiseta. Pero ¿qué hace Gastón? Amarela. Qué tonto que sos, Gastón. Amarilla al pedo. 7 goles y 3 asistencias. Mira, soltala. Ahí le soltaba y no era amarilla. Ahí le soltaba y no era amarilla. Mira, ¿Para seguía. qué hace eso? Torres en modo silencioso es más que Benedetto. Así mismo. El mejor fichaje es Cerro Torres. Segundo, Benítez. Para mí es claro, sí, está bien. Vos sabés que tercero, a mí Gastón. tampoco me disgusta Gastón, ¿eh? Pero tercero, me gusta más Guillermo Benítez lo que hizo. Arévalos la baja en 3/4 de cancha. Arévalos no puede contra los hombres de Cerro que lo estaban rodeando. Hoy a Gastón le faltaba la del triqui nomás. Dicen los muchachos. Tapa la pantalla. Tenemos que subir, muchachos. Dale. Dale. Arriba. Buena pelota para Torres. Torres que la domina. La bajó, la durmió. El balón que le llega a Guillermo Benítez. La dejó para Fachi Carrizo. Lo ve a Iturbe en el área. Va pidiendo Gastón. Qué buena pelota para Gastón. No. El mejor es Cecilio, dice Maelo. Más Cecilio 7. llegó a debutar en la apertura. Sí, ¿te acordás que falló el penal contra Libertad? Cierto, y después desapareció. Después tuvo una seguilla de lesiones. Torre Gatito Velázquez, dicen los Se le muchachos. puede culpar al jugador por tener tantas lesiones. Es culpa de él. Más que culparle, pues no sé si es su culpa. No es culpa del jugador, es culpa La verdad que no del sé. club. Se cuida, Pío, de eso. Pero para mí una filosofía es que al ser profesional de... Ay, se va y se viene Romero en el área. Atención, a que nos haga Epa. penal, que nos haga penal. ¿Cómo lo está agarrando? Lo está tomando. Qué bien se deshizo de él. Buscó la falta, no le cobró. Sí, Quintana le dice, aguante Triqui, dice King. Para mí tiene mucho que ver el cuidado del jugador también al ser profesional, o sea, al ser un hombre como Cecilio Domínguez, en su momento fue jugador de selección y todo, jugó en ligas muy importantes en el mundo. ¿Vieron la historia Debería pasar por ahí. del pibe que estuvo justamente en el Borussia Mönchengladbach. Exacto. Sí, Julio Villalba. Sí, No, Julio, de que que ahora me- está en Nacional de Hernandarias. ¿Eh? Sí. ¿Cierto? Sí. Había escuchado eso. Tiene De creo que 24 Mönchengladbach. años. 24 años tiene el pibe. Nada. Nada, ¿De jovencito. dónde era que salió acá? De Cerro. De Cerro Porteño. Buena pelota arriba. Jugó un, no sé si el Mundial Sub-17. Y le llevó el Borussia. Hola tía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí la pelota de la Cruz, buen adelantamiento. Romero le pega. Se fue la pelota. Ay, Nacional de Hernandarias, ¿en serio, Pío? Sí, porque justamente recientemente me contactó el club que quería hacer un off justamente y me tiraron, mira, Julio Villalba está con nosotros y me manda justamente el flyer donde aparece Julio Villalba, nueva incorporación de Nacional de Hernandarias. ¿Qué juego Sí, creó? del Borussia Mönchengladbach al Nacional de Hernandarias, o sea, imagínate. Qué bajón. Sí, Qué es bajonazo. Un saludo a la gente de Nacional. 26 pero- tiene, gracias Junior, 26. Pero igual, Gracias. qué pena que volvió a Paraguay y así jugando. ¿Qué es? ¿Interliga? Sí, Interligas. Interliga, ¿verdad? Creo que sí, Interligas. ¿Te sorprende eso, Marco? Imagínate ser Sergio Díaz y que escuche lo que estás diciendo. Bueno, Pero Sergio Díaz ahora sigue, lo de está Sergio... jugando en la liga griega, no sé qué. Lo de Sergio es que ahora sigue ganando mucha plata. O Está sea, cagando de risa Sergio Díaz. Juega fuera de su país. En Grecia, está en los países más lindos del mundo. y Sergio tuvo su oportunidad en el Real Madrid Castilla, jugó unos partidos. Él fue a Borussia y no jugó ningún partido. La diferencia entre Julio Villalba es que Josué Colmán y Sergio Díaz siguen Pero él facturando. tenía futuro. El tema es que Nico, o sea, no, perdón, King, que venga a Cerro, a Triqui. Pero que retorne a jugar. en Claro, esa categoría. qué bueno escucharte, Belén, dice mi Pereira. Muchas gracias. Ahí, Gracias, Emi. tiro de esquina ¿Por para qué dicen lo de Tridense. Fabián Balbuena, chat? Yo no creo, él ni es más limpista que la U. ¿Pero qué tiene? Si hay plata, mi rey. Pues si él es Hay plata, confeso no importa, limpista. No importa. Vos sí que vas a venir a Cerro. ¿Qué va a importar? Alfio Oviedo es más olimpista que la mandioca y jugó en Cerro Porteño. Polémica. Tiro de esquina. ¿Por qué ese cambio tan drástico? Dice. Ni idea, mi No fue querido. directo del Borussia Mönchengladbach. No, jugó unos partidos, fue a no me acuerdo de qué equipo. Podemos ver, verificarlo también en 365. Tiro de esquina para Trinidense. Tenemos 7 minutos arriba. El balón la despeja Gustavo Velázquez, jugador de la selección paraguaya. Atrás la pelota. Juan Epa. Vera participa. Buena Qué pelota del sentido. uruguayo. Ahí va, y sentido está. Ahora sí, se lo va a atender. ¿Quién está caído?
A ver. Valbuena tiene 2 años mínimo para jugar afuera aún. Uy, espera, Gastón sintió la mordedura del perrito. Epa, Nina, Gastón será, Mira. Gastón, sintió, Sí, ya se agarró de atrás. Su cuarto. Hay también jugador del conjunto de Trinidense Sentido. Jueves juega Cerro, ¿no? El Ciclón juega el día jueves. Miércoles juega Olimpia ante Peñarol. Partido por la Copa Libertadores. Cerro se enfrenta a Sporting Cristal 21-30. El partido entra a la sanidad para atender. ¿Qué le pasó al de Triqui? Está Sentido. Está buscando un penal que no existe. Megarejo. Ahí está Cecilio. Míralo a Cecilio. ¿Puede Ahí ingresar está. Cecilio? Belén la nueva Nelsa, gran cambio. No. Le tengo un gran odio a Cecilio. Ufa, odio luego. Sí. ¿A A quién? ver, ¿qué pasa? La amaba. ¿Qué pasa? Ahora ya no ¿Por le qué, quiero ¿por más. qué acelera el árbitro? A A ver. Nina Tibar. A Nina Tibar. Acelera. Pero ni el gesto, ¿eh? Pero A ver, ¿o hay alguna discusión con lo No, ¡ay, güey, espérate! ¡Revisión Revisión VAR! Espera para Triqui. ¡Revisión VAR, Ah, señoras y Nina, señores! espera para A Triqui. ver. Ni el gesto del árbitro, ¿eh? A ver, Benítez! Ay, mamá querida. Va a ser penal para Trinidense, ¿eh? Hay pisotón, parece. Va a ser penal para... Sí. Benítez. Sí. No. Uy. Espérame, tomo Va a Pérez. ser penal para Trinidense. Espérame, tomo. Te lo adelanto. Qué bárbaro. Va a ser penal para Trinidense. Buen termo de Belén. Va a ser penal para Trinidense, ¿eh? Le pisó. Guillermo Benítez le da vuelta al tobillo. Pollo push super Sí. mira. Sí, le apretó ahí, o sea, su pie, el tobillo. Ah, la puta madre. Mira, toda la carga sí. Ay, no. Es penal. No, le reventó a Melgarejo. Esto es penal. Es penal. Es penal. Es penal y expulsión, dice Nahuel. Está pidiendo. A ver, ¿a qué? Tiene Hay esa- decisión. arbitral. Yacaré Yurú, dice Adrián Gaona. penal, tiene Penal Penal. para Trinidense. Amarilla nomás, porque es penal. Penal para Trinidense, señoras y señores. Penal y se enoja todo el público de Cerro. Festeja a Rúa. Festeja Rúa, obviamente. Un poco de otro Pero amarilla plano. nomás, porque es penal. Mirá, boludo. ¡Oh, no! ¡Qué dolor, ¡Qué No tienes dolor! Tarjeteable ese chico. Pero amarilla porque fue penal, pues. La presilladora le hizo, dicen los muchachos. Si no era penal, era roja. Qué Pero como es penal, es amarilla nomás. En menos de 10 minutos. Dos molestados ya. Uy, Cerro. Ay, piopea, Cerro Porteño. Fueron todos junto al árbitro. Penal clarito, Coco. Marco festejando, ¿qué digo, King? No mostró ni amarilla, mira. ¿Quién va a chutar el penal? A ver. Creo que es el Beto, ¿eh? Sí, es el Beto. De la Cruz, chiquito no juega, Junior. Vamos, Alexis. Atención en el arco. Hablale. Martín Arias. Hablale. Alexis Martín, el argentino. Y se fue a hablarle, ¿eh? Sí. A lo Dibu. A ver qué acontece. Se fue a decirle Atención con esto, penal. El arquero de Cerro. Penal de Lucho de la Cruz. Le va a pegar el ex Olimpia. Atención con esto. Ex América también. En el arco Martín Arias agranda. Va. Arias. Remate afuera. La tapó Arias, señoras y señores. La quiso picar. La quiso picar. Desperdicio de esta manera. Arias. Oí masaca. Arias tapó, señoras y señores. Burro. La mandó. Pero después como chuta en el rebote. Che, qué mal que chutó Beto de la Cruz el penal. Y toda la tapada de Alexis, ¿eh? Muy La buena tapó precisión. Arias. Le desafió. Bien, Arias. Sí. Le desafió. Ingresa ¿eh? Cecilia. Por Casaca número 10. Por Gastón, Cecilia ingresó el 10. Quiere mojar. Cerro ya se salvó del primero. Se prende el partido. Se prende y lindo está. Martín Epa. Arias levanta el esférico arriba de 6 minutos. Qué taconazo que metió. Desperdició Torres. El que me siga, lo sigo. Bien, Ángel, Explícale un poco a Javier qué pasó. Porque está preguntando en TikTok. Hayden, vos sabés que tapó Arias, la quiso picar El de la arquero Cruz Cerro. y va picando con todo y va Iturbe. Se va Iturbe, le va a pegar, que bien enganchó, cortó la pelota Benítez, va hasta el fondo Benítez, manda el centro Benítez, va Cecilio. ¡Gol!
tiró desde el banquillo. Desde el banquillo. Primera pelota de Cecilio y va ahí, donde le gusta, dentro de las redes. Apareció el 10, apareció Cecilio. Señoras y señores, de un penal tapado por Arias a festejar el gol de Cecilio Domínguez, que recién ingresaba por Jiménez. De esta manera, Cerro 1, Trinidense 0, golazo de Cecilio, Franco. Fútbol. Le amo otra vez Cecilio, Franco. Te amo, Cecilio. Hace asado. No, las Hace cosas del asado, come. Las Hace cosas del canje. fútbol. Mostrar tu parrilla de acero inoxidable de 80 millones. Hace lo que quiera, papá. Si jugás y metés gol, no me calienta a mí el resto. Pero jugá, pues carajo. Bien, Cecilio. Cecilio Domínguez convirtió el 1-0, Belén. Lindo gol. Creo que es la primera pelota que toca después Sí. de ingresar justamente a hacer ese recambio obligado que tuvo Cerro por la lesión, o al menos lo que sintió básicamente el Tonga Gastón. Así que bien por Cerro, bien por la confianza también para Cecilio Domínguez. Un lindo gol. Toda la efectividad de Alan con el centro que sacudió para que haga un buen cabezazo realmente. Cecilio, partidazo en menos de 15 minutos. Un Sí. penal fallado por el Triqui y Cerro gana 1-0. Y Sí. un día, un domingo de Pascuas, resucitó. Domingo Santo. Domingo Santo. Sí. ¿No de Pascua? Y sí, también. También. Resucitó. Bien lindo. El video. 10. Sí. Apareció el 10. Si no haces, te la hacen Siglo y Foyce. Y recién odiaba. Y cómo grita el gol, dice Alexander. Partidazo, ¿eh? Se viene la primera, inevitablemente. Cecilio está más flaco que Marcos. Obviamente, jugador de primera. Vos. Y no te imaginas la primera patada que te voy a dar si te veo. Deja de citar. Boludo. Así no. Lateral que corresponde al Trinidense. Va a Ingresó jugar muy bien, Díaz. Arriba la pelota del Cerro Porteño. Ya marcó el primero. Cecilio Domínguez. De cabeza. La realizó, la invocó. Como decía, recientemente Cerro preocupado por la falta en el área. Era penal, la tapó. La tapó muy bien Martín Arias. Igual lo de la Cruz. Se quiso hacer del capo, no salió. No, o sea, quiso avivar, épico como chutó, qué mal que Recupera y Cerro, va a la carga con todo. Se abre Jonathan Torres, la pide Cecilio. Va Benítez, dejó para Cecilio. Cecilio con la pelota, va de vuelta para que vaya Benítez. Va Cecilio. Está ahí. Bien. Te gana la violencia. Che, ¿usted cree que influyó el El cambio no ya. No, lo que Ah. le dijo el El arquero de cambio Cerro? de no. No, le pregunto por Cecilio. Claro, sí, claro que sí. Partido intermedio, ahora reacciona. Pregunta Abel, ¿qué digo, Abel? Todo el chisme, yo sé. Ah, esa pero es la N. No, pero él hizo otra inicial. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo era antes su festejo, Cecilio? Por De Tiago. Tiago, su hijo. Sí. ¿Y su mamá cómo se llama? No sé. Buscar un poco. Después hay otro. Paseo chismes. Después hay otra inicial. Epa, hay todo. Mientras va dominando Trinidense. El partido, Marcos Martínez lo puede ver a través del canal que lo transmite, que es Tigo Sports. Muy violento Marcos cuando lo juega su equipo Olimpia querido. ¿Qué digo? Juan Vera va desplazando la pelota arriba, al salto. ¿Qué canal muestra? Te dije, Edmond, Tigo Sports. Pero disfrutarlo con nosotros. Uy, van a Bien. trancar, no hay ¡Meta! falta. Va levantando la pelota. el chisme. Ahora por bajo va Cerro Porteño. Está Cecilio. ¡Epa! ¡Epa! Pero qué fuerte la entrada. ¡Epa! Qué fuerte la entrada de Juan Vera. Gracias a vos, Monse, por estar con nosotros. Muy violento Marcos cuando juega su Olimpia querido. ¿Qué digo? Empanadas grasosas. Es que sí, mirá la. Pues. El pillo, Tom. Esperá. Es penal, fue penal. Vos sabés que cada que nos ve en cámara lenta parece. Pero lo que hizo De la Cruz. Mamita querida. Saluda a la gente de YouTube. ¿Hay otra forma de ver Capeo? No. Ni idea. O no sé si el fútbol libre lo tiene. ¿Quién gana, Marquito? Gana 0, 1-0 Ignacio Brelemeni. Morel. ¿Cómo se llama la mamá de Cecilio Domínguez? Este es Benítez. Juega ChatGPT. Balón de Viera. Carrizo. La cortó arriba. Lois Nelson está de vacaciones, ¿no? Está full. Sale, boludo, ¿cómo se llama? Si lo buscas en Wiki. Este es Velázquez, la deja para Benítez, le pide ya Wilder Viera, se abre Epa. Iturbe por el costado izquierdo, avanza Iturbe, se coloca Iturbe y va hasta el fondo, Iturbe cruzó, se desvió por el hombre de Trica y tiro de esquina. La mamá se llama Elisa. Por la S, Elisa. Pero Esa él creo hizo- que con Z, ¿eh? él
¿Y ese nombre? No sé, güey. Se habla otro nombre. Bueno, Ok. basta, hablemos al chisme. Después vamos a tener Pero había buscado por el segundo nombre de esa persona. Que cambiaste a Carmiña Masi. Tiro de esquina, Franco de Nepo Baby. Dicen Edila. ¿Qué hace, Dila? ¿Cómo estás? Puede ser B, dice Emi. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño. Busca el segundo sobre los 18 minutos. A ver si cae, a ver si cae. Viene el centro de Viera al área. El envío que está. El salto que no sale. Gracias también Reyes Ayala por seguirnos. Ese de asado, dicen los perros. Asado. Benítez. Lindas pelotas para Carrizo. Va Carrizo, lo ve a Iturbe. Pelota que se desvía en el nombre Amigo, de Hugo, Trinidense. ¿Qué tuvo, hija? Te pregunto. No sé, Cecilia. Otra. No entiendo. Saludos de Remancho, María Villalba. Saludos para vos. Vamos, Ciclón, carajo. Chisme, perdón. Vos tenés que entrar en la página del jugador y tenés que ver a todas las personas con ese que le siguen. Leo todo, Marcos Martínez. Va, Epeyañez, Bargel, Goave. No. Se lee todo, viejo. Y estoy relatando un partido. ¿Por qué lo que te Ángel? Me decía mi papá, Cecilio. No tenés que cruzar entonces. Vamos a conectarle a alguien para que lea todo tu mensaje, mi querido Marcos. Mira, Jen Bargel, será. Te estoy leyendo. Vos sabés que le estoy pareciendo a un relator de Perú. Que él relata como Mariano Clos. Y entra la gente en su live. Y qué pasa, que los perros le dicen, che, no relatas bien. Y se vuelve loco y le manda la mierda. Atención con esto, gana Cerro 1-0. Se viene Iturbe. Iturbe mete el cuerpo. Ahí cayó. Le va a cobrar falta. Pero Va a hacer si no es falta. ¿Por qué me nos anda 3 FPS, chat? ¿Por qué dicen eso? Brother, eso no es falta. Está 1-0 el marcador, 1-0. No me gusta esa camiseta del Triqui. Era JJZ, dicen los muchachos. No es falta, mirá. Jamás fue falta eso. Nada que ver. Bajo Britate. Ahí va. Venio con buenos FPS, dejen de mentir. ¿Por qué será que hizo la S? ¿Sí? ¿Qué me pasó a Torres Gael? Explica un poco. Ah, ya sé por qué hizo la S. ¿Por qué? Semana Santa. Bien, perfecto. Y un día resucitó. Epa. Balón para Martín Arias. Abajo. Martín. No, para Raúl. Esos lugares no hay que hacer público conocimiento. Ahí Solo es- para entendidos. Vamos viendo. ¿Por qué Pío tan agresivo, Marcos? Vení acá y te muestro. Marcos. Balón desde el costado izquierdo. Va jugando. Ahora Díaz. Recupera Cerro Porteño, balón de Iturbe. Iturbe que va, Iturbe que tiene el ¡Epa, balón, Iturbe! metió caño, acelera. Iturbe, Avenida Quinta en el cambio, va con todo. Cecilio Mirá, Domínguez. bueno, Domínguez que está con la pelota, le va a pegar Cecilio. No, Se tenía que desvía. tocar, tenía que abrir. ¿Por qué hizo eso? Está emocionado. ¿Está actualizado nuestro marcador de gol? Va mal de vez en cuando. Ahí recupera Cerro Porteño. Este es Carrizo. Tan- Carrizo. Carrizo bordea el área. La deja atrás ahora para Morel. Este es Jorge. Seguime, Isagro. bueno, Y se va la bueno, pelota para bueno. Wilder Viera. Le quiere cuál, pegar. Va, épico pea Wilder Viera. Este es De la Cruz. Vengo, Levanta De la Cruz. Demasiado no pega ni a rajar mañana, Marcos. Yo tampoco quiero venir. Yo ¿no? puse a mi fecha FIFA. Y depende de vos. Juego. Eh, Pero los perros van a decir, era chore, este no vino. Echando, hermano. No, te digo. La Lisa subió un comunicado diciendo que no tuvo nada. Esperá, Torregael tiene toda la data. Qué grande. Tenemos ¿Quién es el 22 personaje? minutos. 22 minutos. Partido 1-0. Gana el Ciclón de Barrio Obrero. Gol que llegó del señor. Sí, señor. El mismo. Cecilio Domínguez. Que vuelva Nelson. Marcos necesita correctivo. ya va a volver seguro pronto. Sí, mañana tiene que estar. Tiene que. O sea, eso va a ser su último partido. Sí. A ver, O sea, sí. Como soltero. Claro. Porque después ya se va a casar y Va a ser después señor volver y Rivera. Va a ser comentarista casado. Claro. Ya, Ay. Este tiene que eso será un gran día también. ya Ya. no va a venir al partido. Va a venir Veira entero. levanta la pelota, buena el control de Alivio. Romero. Romero manda el centro al área, saca y despeja Cerro Porteño. Mira, hay un exfutbolista peruano que se fue al podcast de Farfán. Fue que hacen un podcast ahí, el Farfán y eso. Simpático, yo llegué a ver con la ¿Qué víncula. Y se fue y dijo que salió con Larisa Riquelme.
Y realiza, digo, more. Yo no salí confiado. Cecilio Domínguez, 1-0. Gracias, Andrés, por poner el resultado. Gol. Pero feo era el tipo. No, espera. Carrizo, Franco. Carrizo. Ganando La tu pelota equipo. atrás de Carrizo para Velázquez. Velázquez que desplaza para Alan. Gracias, Caló, por seguirnos, por estar con nosotros en esta transmisión. Tapa la pantalla. Subamos. Gana Cerro Porteño 1-0. Vamos a hincharla, Nelson. Ayer Mañana. Olimpia metió Morel. a los 22 metió. 0 a los 14. Morel dejó la pelota para Cecilio. Se escapa Benítez, la pide Benítez. Cecilio que aguarda, se coloca, engancha, busca la diagonal con Carrizo. Carrizo se la da a Wilder. Wilder la despeja. Ahora ¡Epio Domínguez! Cecilio sin golosina. Y ya va levantando cabeza Romero. Va soltando para Arévalo. Romero. Participa Díaz. Se va Trinidense y hay ataque del conjunto de Arrúa. Manda al centro del área para Arévalo. Corta a Wilder. Iturbe. No, brother. Wheeler. Escuela de fútbol, al medio nunca. Ahí se va Iturbe. Iturbe. Campeón Dejó de- para Torres. Fuerte el pase de Torres. Para Torres, perdón. ¿Será que aparece el Guasón hoy? ¿O no? El Cambió- Guasón. Cambió de perfil Iturbe. Sí. Ahí Va Cecilio por la zona derecha. Hace la despedida de soltero ahora para desviar la eliminación del Real Madrid, dicen los muchachos. No. Iván Bustamante, crack. No. Va 1-0, gana Cerro. La policía, no. De la Cruz. Atrás la pelota de la Cruz. ¿Qué tal los muchachos que comieron hoy, Domingo Santo? Va de PU, va de Yo Pecarú. comí- O sea que Pizza 5 quesos yo comí. Bien. hoy yo comí fideo petne. Yo también comí la vez pasada. Ahí va Benítez. No, épico. Corto. Trinidense sigue. Chat, mañana van a hincharle a Nelson. Pregunta Pasión Estudio. O sea, con qué. Avanza Velázquez a la carga. Velázquez. Este es Torres. Torres para Velázquez. La mete al medio interior. Para Carrizo. Se deshace de uno, de dos. Hasta ahí llegó. Bueno. Tallarín de gallina casera. Pay, dice Adrián Gaona. Qué rico. Tremendo. A mí me gusta el Romero. Jennifer. Nadie me preguntó, pero quería decir. Fideo Penne. Ese me gusta mucho. Hoy comí. Perfecto. Con salsa roja. Jugosa esa roja. Sí, le puse panchito, arveja, queso paraguay. Panchito. En Sí, ese lugar de. Sí. video. En ese lugar de fideo. Sí, después elegí hasta 7. ¿Qué hora Nelson llega a Pasión mañana? Ni idea. Fideo Penne. Sí. ¿Y ustedes qué comieron? Yo hoy almorcé. ¿Cómo se llama este? Desmechado de bondiola. Uy, qué Levanta rico. Díaz al área. Saca de cabeza Cerro Porteño. Pelota por los aires de la Nueva Olla. Recordemos que el clásico No, será juega 3 de mañana. mayo. Sábado. Sábado 3 de mayo, en la Nueva Olla. La Nueva Olla azulgrana. Ahí ya está sentido Gastón Jiménez. Uy. A ver cómo va recuperándose Gastón, porque recordemos que Copa. tiene copa. Sí. Ahí. Y sí. Omayá, mi querido Tiancris. Omayá, Cerrojina. Hoy jugó ñoqui, dice. Jugó el ñoqui. Día 3 de mayo, carajo. Cumpleaños de Belén. Ah, claro, mostacholi es el fideo primo hermano, no es lo mismo que el penne. Es primo hermano mostacholi. El mostacho. Sí, mostacholi. Mostacholi. Sí. Perfecto. Primo hermano. Perfecto. No es lo mismo. No. Usted que sabe mucho de pasta. Fideos pende con salsa blanca. Ah, Bueno, me callo. Recupera. Ya, cayó de la Cruz. Dan, querido, ¿te puedo pedir yo un favorazo? Te quiero pedir agua. ¿querés Agua. agua fría? No tan frío, ¿Vos invitaste a tereré, Belén? ese yucata. Fría. ¿Vos invitaste a tereré, No, Belén? no invito. Está bien. ¡Toma! ¿Aprendiste de Ese Nelson? re bola ese. Re, que está No, engripado pero por ese. ahora me pica mi garganta. Más yo bolazo. Igualito ¿Por qué que no decir Nelson. nomás? Nelson, por ejemplo, dice, no quiero invitar, es No, personal, pero yo boludo. digo que uno no invito a mi tereré Y ahí dos, nomás ahora tenés. me pica la garganta. Ese ya es mentira. Pero vos me ese habías ya invitado es una peor. vez. Una vez, pero cambiaron las cosas. A mí me cae mal la gente que no invita al tereré. Le deseo la ¿Te muerte. cae mal? Le deseo la muerte a la gente que no quiere invitar al tereré. Ah, perdón, Franco. No, Pelota tío. parada, atención. Va a levantar la pelota. Arriba el esférico de Trinidense, busca el empate. Gana Cerro 1-0, Fernando Barrientos, crack. Mi único amigo el que tomó tereré y mate, ¿Quién? Marco Morel. Nosotros pues somos. Está bien. Nosotros somos hermanos. Yo soy hijo de Dani. Vos sabés que una vez tuve una
Fue a hacer un sincericidio, se dice, ¿verdad? Tuviste un herpes Marco, bucal. Por ejemplo, hay gente que toma el tereré y tiene esa enfermedad, Tuve esa una condición. infección bucal. ¿Cómo? Tuve una infección bucal. Claro, hace también mucho se puede. tiempo. Dale. Sí. Lo mismo. Y me llamo cuando me blanqueé los dientes. Ah. Y entonces... Vale la pena blanquearse los dientes. Y Legalmente. cada 6 meses. Pues dice que te hace mal. Tenés que cuidar. No le sentí áspero y eso. En los primeros días tenés una sensibilidad. Y tipo, el esmalte se va y eso. Va Cecilio Domínguez, avanza Cerro Porteño, está ganando 1-0. 1-0, mi querido Fernando Barrientos, 1-0. Hola, Adrián Yesa. Después tenés dientes con carilla tipo Iturbe. No me gustan los dientes, cariño. Porque Demasiado- te raspan los naturales. Demasiado y pues. Se queda así. Te van a hacer chiclet. Se queda así como el escarbadiente tu diente. Sos natural. un maleducado. Ay, perdón. Atrás la pelota. Belén no está tomando tereré, está tomando vino. No, Está no. tomando ¿Ustedes se pilsen. acuerdan cuando en la escuela antes se metía así vino? En esta clase de termo era. Yo nunca hice, gracias a Dios. 1-0, Fernando querido. Tranquilo. recuerdo, Belén. Va Trinidense, balón dominado, vendrá al centro al área. Pasado, llega de la Cruz de Uy. cabeza, se desvía. ¿Sabes que si quiere ganar? Nosotros metíamos en Hopi. ¡Epa! ¡Ole, Romero! Uy, no siguió la jugada. En Hopi. Y una no pitaron. Saludos, Fernando, querido. Ahí está la repe. Fue pase a... Ahí, el centro pase de Pachi excelente. para Iturbe por derecha y recupera balón. ¡Qué golazo! Centro al área de Benítez, a la cabeza de Cecilio. Lindo gol, lindo gol. No, no es que somos mala influencia. Eso hasta en el noticiero salió que los perros llevaban vino en el termo de... Ojalá vino nomás llevasen. Una vez cayó la cenada de mi colegio. Ay, 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 buena pelota de Cerro Porteño, va Wilder Viera que lo vea. Ay, Iturbe que va cargando con velocidad. Iturbe, pasó de 1, de 2, pegale, Iturbe, anímese. Iturbe, le pega y tranquilo sale Zamudio. Uy, Nunca la Yo llevase necesito nada. ver en mute el partido. Escuchar relatar a Marcos y el análisis de Nelson Obelena. ¡Qué grande! Nelson vuelve entre semana para los partidos de Copa, Bueno, no sé. creo. Sí. Porque yo, no, perdón, no sé. Yo asumí nomás ya, no sé, perdón. No todos somos mala influencia como vos, Belén. Nosotros íbamos a estudiar. No, lo peor es que los perros, no, los de mi colegio no eran sofisticados. Le aplicaban la petaca. ¡Ay! Sí, jugó petaca, sí. Ese va a ser fuerte de Sí. No, dijiste que No, pues yo no le no. metí, yo no le metí. No. Yo siendo mayor de edad, sí. Carrizo, va tocando Cecilio para Torres, va ingresando también Cecilio al área, este es Torres, Jonathan se coloca, engancha, cerca del vértice, dejó para Cecilio con velocidad. entra. Está con la marca, Cecilio lo lleva hasta la esquina, Cecilio quiere el córner, ahí tiro de esquina. ¿Por qué me dicen eso? Nada que ver. Yo nací en el 99. Cuando yo nací, no estaba más Strozen. ese señor. Que no estaba más. Tiro de esquina, tiro. Ya no hace Yurupu más Cupo Twitch, Melo. ¿verdad? Jugó Pomelo. Ya no hace más Twitch con Salvador. Icar. No, sí, está jugando en... No, ese es Torrer. Ah. No es Trezner. ¡Atención! ¡Vendrá la pelota de Cerro! ¡Quiere el segundo el Ciclón de Barrio Obrero! ¡Ya hizo el primero! ¡El señor Cecilio! Centro al área de Willer. Despeja rápidamente el equipo de Trinidense. Benítez. Bueno, muchachos, vamos a ponerle más onda a este partido, ¿eh? Dale, Cerro, dale. Arias levanta la pelota. Arias acelera. Wilder Viera, Zamudio. El cumple de Belén es el 3 de noviembre, no Raúl, 3 de mayo. No. La policía. Me encanta. Salió un comunicado hoy que balearon a Tung Tung Saur, pero después se desmintió. Está sano. La policía. Sí. Estaba cuidando de los Tungtuncitos. Tralalero es el que usa el Champion Celeste. Sí. ¿Esa? Saludos, Fernando. Ese no Franco usa. parece que quiere dormir viendo la Cerro, dice Fabricio Chamorro. Tralalero. Los viewers cuando está Nelson Pasión. Cuando estés, podrán más farrear. Ah, Esperando, sí. tanto ansioso de que- Están como locos. Siempre tiene que venir a despedirse él antes de su viaje. No iba Nico para que se le farree por lo de Real Madrid, ¿verdad? Todavía no se le farreó, ¿verdad? No. Ah, no, ayer pues él no estuvo. Mañana, gente, por favor, al mediodía. Audio, dice los perros. Seguro que de la una se va a estar uniendo. Vira. Atrás la pelota de Vira.
33 minutos de juego. Tenemos a un Ciclón que está ganando por la mínima diferencia. Vamos, Ciclón. Arriba la pelota de Ruiz Díaz, lo ve a Romero. Romero con balón dominado cerca de Martínez. Se juega esto, cerca del lineman. Atrás para Ferro y Díaz. Cuando Nelson no está, Olimpia gana, es la cábala. Y Cerdán. Y está ganando por la mínima diferencia. Bueno, señores, ahí va tocando la pelota y la va moviendo Viera. Ja, Franco, anda a dormir, Rey, dice Guido Arnaldo. Que venga preparado porque le vamos a descansar hasta no dar más, dicen los perros. Así ¿Qué? no. Anique, tung, seguro, mano. No, mano, dice Rey, está todo desmentido. Me encanta. ¿Dónde es lo que sacaron? todas 90 esas cosas? minutos en la olla, son muy largos, son muy tulongos. Reproducir, pues, pelota arriba, atención, cabezazo, Arias. ¿Eh? ¿Cuál? Ayer. De nuevo yo partí. A ver, reproducir un poco, por favor. Reproducir. ¿Eh? Atención que va a ser Porteño. Atrás la pelota, atento con la jugada también. Saca Samudio. Hola, qué golazo. que Atendé. metió, Benedetto. Ese no se tenía que anular. Yo soy fan de Olimpia. Se descargó con nosotros. nosotros. Chulina se acordó de nosotros, gente. Passion Kids. Aquí en Vivi. estudio, Hola. ¿qué opinan sobre mi chipa? ¿Eh? Epa. ¿Eh? A ver. Bueno. ¿Y a ver su chipa? No. Esta generación ahora hace chipa de Temboy, eso. Atención con Wilder Viera que se va también Benítez, se viene Cerro Porteño. Benítez manda al centro al área, se desvía, Salud Belén. ¿Ya vieron ese audio? Chipa. Chipa. Demasiado desubicado ya. Y la cantidad de chipa grosera que hay. Atención. Eso no es el espíritu de Semana Santa. Yo no, una chipa conmigo que no me gustó. Upa. La de tu tía. No le quemé a la tía. Y ella colgó ayer. Sí, pero otra vez. La tía de Belén no hace rica chipa. Sos un maleducado. No, te pido respeto. No, Te pido mil disculpas. disculpas. Ahí está Benítez. Te pido mil respetos. Para Cecilio Domínguez, del centro de Ah, Piera. qué lindo Buscó centro, Iturbe. Chipa, qué loco, dicen los perros. Morel, Carrizo. ¡Epa! Carrizo. Carrizo con la pelota para Morel. Morel que adelanta para Cecilio. Va tocando Cerro. Para mí la verdadera chipa es la chipa de la cancha. Nadie le va a ganar a la chipa de la Ese que cancha. hace los ruidos cuando muere. ¡Ah, crocantísima! No, más crocante. Rica, Rechina, a mí me rechina. Sí, Rechina. qué Estudiante. rico. Ay, la pelota y va Romero. Quintana. Crocante y húmeda. Sos un maleducado, ¿eh? ¿Eh? Chipa bueno. Mm, Epa. no, espera. Bueno, chipa de tomatín, dice Ángelo. Sos un maleducado. Así mismo. Te pido mil respetos. Ahí está jugando el equipo de Arrúa. Domina por la banda izquierda. Esto va 1-0 a favor del Ciclón. ¡Ay! Atrás la pelota. Esto va 1-0. La de su suegra no le gustó. Claro que me gustó, ¿eh? Epa, Melgarejo sentido. Uy, a ver. Amarilla para Iturbe. Pero qué patadota que metió. Le pega Iturbe para que se levante. A ver la patadita. Anímate. Yo una vez le tiré chipa por la cabeza al árbitro. No, Dice pero Carlos. ¿Le acertó, vio? ¿Cómo dice Franco? Chipa. Dice, ahora recién viene mi chipa Mercedarios. ¿Eh? Marcos. Mercenarios. Marco, ¿cierto que te gustó más la chipa de tu suegra? Mamá soy... No, mamá. Pero Fabri, mandaste un jueves, no había trabajo, Fabri. Pelota parada para Trinidense, 37 minutos. Fabri el que mandó la chipa, pero Fabri, el jueves no estábamos laburando, amigo. Ahí va. Va a levantar ahora de la Cruz al área. El envío. Cabezazo. Sale Martín Arias. Emi, yo estoy demasiado feliz de no representarte a vos. Estoy demasiado feliz. Escándalo. No quiero no representarte a vos, Emi. La verdad. ¿Quién Prefiero gana? morirme antes de representarte. Gana Cerro. Tranquilo. Carrizo. Pilota al mediodía. Me quiero ir al Brasil versus Paraguay. En Brasil, ¿saben dónde se pueden comprar las entradas? Me imagino que... No sé, ni idea. En alguna... La En agencia de turismo. Chiquichía. Hay La que ge- buscar. no, Chiquichi. Chiquichía. Pero la agencia de viaje te venden en combo. Muchas agencias hacen Ah. así.
Sí. Cierto. Cerro Porteño está ganando 1-0. 1-0 está ganando Cerro Porteño. ¿Gol de Sí. quién, De Cecilio Cecilio. Domínguez. Ingresó a los 10, convirtió al minuto 14. Asimismo, el gol lo hizo el señor Cecilio. Hola, mi querido Isaí Peralta, ¿cómo te va? ¡Epa! Pasión Brasil. ¿Vos decís? En el estadio de Corinthians, ¿verdad? Ahí va la pelota, atención con esto. Este es Iturbe. Iturbe se enfrenta a Juan Vera. El duelo por el costado derecho. La mete muy bien para Benítez. Aguanta Benítez, la presión, bordea el área, Cerro Porteño. Ángel Romero va a ser titular, ya saben ya. Piensen, acuérdense, Ángel Romero va a ser titular en ese partido contra Brasil. Tapa la pantalla, tapa la pantalla, balón para Wilder, la desplaza para Carrizo, Carrizo la domina y mira que vaya subiendo muy bien Iturbe, ahí está Benítez. Afuera. ¿Cerró? Adelantado Alan Sí, Benítez. viste, en el de Corinthians era. Sí. Va a ser A titular. las 9:45 de la noche va a ser el partido. ¡Epa! Pero 9:45 de la noche. sigue siendo Ángel Romero el máximo, la verdad, de ese estadio. Yo creo que es titular. Si es así, Para Alfaro mí que va a jugar. mucho va a De jugar. que va a tener minutos, va a tener Va a minutos. titularlo, va a sí. ser. Titularlo va a ser. Comando Tobati presente, dice Adrián Gaona. El Neoquímica Arena. ¿Por cuánta plata estaría el mulet? Yo tengo el mulet. ¿No? Yo me tengo que cortar acá, yo para la boda será. Y po. Dice Franco, te vas el jueves versus Cristal. No, trabajamos. ¿Es como allá? ¿Por qué? Anda. ¿Solo? Sí. ¿Quién va a hacer partido? ¿Y nosotros? ¿Con qué sonrisa? ¿Con qué? ¿Con qué se ríe? Cecilia deja la pelota para Carrizo adelanta para Benítez, manda al centro al área. Ahí Uy, está, ahí solo. está Benítez. Bueno. Ahí está, tira, pegale. ¡Ay, Samudio! Pero qué manera de desaprovechar el Samudio busca Era el gol del Cerro. Este es Wilder. Le pegó. Ahora Willy verá. ¿Qué tienen que tener los estadios para ser denominados arena? Ah, era que explicó Los cerrados, una ¿verdad? vez. Era que explicó una vez Nelson. puede hacer? Techado. Techado, creo. Que se abre y se cierra. Allianz Arena. Vamos a buscar un poco. Ah, no. Adam Benítez selección. Dani era que explicó una vez. No me acuerdo por qué. Para mí que algo para hacer otro tipo de evento. algo Claro, así. para conciertos, porque tiene mejor acustización. Acústica nomás. Acustización, ¿no? ¿verdad? Acústica nomás. Acústica, perdón. Mamá querida. Acustización. Sí, es justamente para eso que estás mencionando. Y que puede ser utilizado para conciertos y otros espectáculos. Perfecto. Entonces el estadio de Olimpia va a ser arena también porque va a ser techado. Así mismo. No sabemos realmente. Tiene muchas aristas. Sí, porque también hay que ver por la buena acústica. Ahí está. ¡Ojo! Pelota arriba de Alan Benítez y va Torres Antevera. Jonathan. Como dijo, acústica, Walter. Acústica. Este es Wilder. La deja para Morel. Va Morel con la pelota de este Carrizo. Qué Carrizo buen pase. para que vaya Benítez, le pega o no. Cecilio, Probá. Cecilio, Probá. Cecilio, que bien la hizo, está Samudio. Ah, qué bien Bien, Cecilio, Cecilio. Mira que entró muy bien Cecilio en este Sí, partido, sí, sí. Pero Samudio con su jerarquía y experiencia estaba bien parado. Y no hay vio los minutos de los sub 19 o 23 ya. De los pibes. Sub-19. Ah, Sub no sé 19. quién tiene eso. En Twitter debe estar. En Twitter. Porque Lucas Quintana sigue siendo. Sí. Tiene 18, 19 nomás. Franco, sonreí, si le vas a farrear mañana a Nelson. Ayer salía a farrear. Farrear a Nelson. Ah, perdón. 42 minutos de la primera etapa. Serán bien remisados, Santo. Seguro. Como tienen que ser. Ruiz Díaz. Me desperté. No me pude ni irme a la casa de mi mamá porque me olvidé mi llave. Entré de incógnito a la casa de mi abuela, acosté a dormir. Se asustó mi abuela porque me encontró ahí. No sabía ni que yo estaba en la casa. Cerro y Tembe ya, creo que ya pasaron los 900, dicen los perros. Dicen Natu Paredes, perdón. Natu Paredes de veras que ayer cumplió años. Franco, ¿qué tal veis a Cerro? Dice Bien, Diego. bien, bien. Tranquilo hasta ahora. Hay que meter uno más. Uno más y ya tranquilidad, pues con 1-0 y Cerro otra vez peligroso. Seguro, más respeto a Marcos. ¿Qué dije yo?
Summer. Summer tiene cierto enemigo, porque él es Summer, que se puede caer ahí. No. pensaste en eso? Ahí está el señor descendido. Hoy descendió. Bueno, hoy descendió el Ipswich. No. Claro que Leicester. sí. El Ipswich también. ¿Y el Claro, y el Southampton. Está el pobre Enciso. Pero ¿por qué pobre si se va al Brighton? Carrizo. Y nos va a pegar con tu equipo diciendo. Carrizo, pero tuvo minutos. Ahí va la pelota al área. Torres que busca, se lanza el hombre trinidense. A mí lo que más me dolió el Leicester, ya. No se pudo mantener de que murió su. ¿Se acuerdan que se murió su presidente? Trágicamente. Tailandés era el presidente. King Power era la franquicia de ellos. Millonario. Pero millonario, de los hombres más. De más dinero de Tailandia. Y murió en un accidente de avión ahí cerca del estadio. A la Y desde pucha. ahí Qué fuerte. se fue a la puta del Leicester. IPS siempre en crisis. Ipswich todavía no descendió. Dice, bueno, en breve desciende entonces para vos. ¿Qué pasó? En el primer tiempo ya salió él, ¿no? Sí, el segundo tiempo volvió y. O sea, ya no estuvo. Ya no apareció en el Sí. segundo tiempo. Sos maleducado Marcos, dice empanadas grasosas, sentido, quedó Wilder Viera. No, perdón, Amarilla este es Lucas, para Manu Lucas Romero. Quintana. Sí. Romero. Limpia, ¿verdad? Manu Romero. Romero. Sí, era de Olimpia. Manu Romero. No, ese jugador limpia lo todavía. A préstamo. No nomás, sé si chiqui. está a préstamo, pero tengo entendido Uy, que qué sí. bien la hizo Cecilio, ¿eh? Ir el segundo. ¿Quién era el que se le atravesaba ahí a Zamudio? ¿Iturbe? Ruiz Díaz. Ah, no, era Jonathan Torres. Torres. Uy. Belén traumada, dice los perros. Está a préstamo, dice la golpista. Creo que está a préstamo, sí. Hola amigos, me conecto Belén un poco traumada. tarde. Hola Nick. ¿Cómo te vas, Nick? ¿Qué le pasó a Lucas? Nada. Sintió nomás y algo me parece en la rodilla. Dos más. Sos un maleducado, Marcos, los pibes del IPS. Te vamos a encontrar. Creo que soy el único fanático del Ipswich de todo el país. Y la novia de Chicho. IPS. 2 minutos más para esta primera etapa. ¿Vieron que se está yendo la puta Hurster? ¿Sí? 4-2 perdió ayer. Feliz estoy. El karma, Demasiado papá. feliz estoy. El Ojalá se quede sin karma. trabajo y duerma bajo un puente así 2 meses. por ahí. No, pero así tampoco. Sin trabajo. El partido está 1-0 a favor de Cerro Porteña. Hoy le vi a Coque con una remera de Libertad y comprando repollo. No. La policía no. Enciso vuelve como Bonanote. Vuelven A al sus clubes originales. Brighton. Ahí va la pelota de Benítez. Se desvía. Ya vieron el DT para Brasil. Yo creo que va a ser Ancelotti, Pero ¿eh? es cierto que se fueron otra vez miembros de la Confederación Brasileña de Fútbol a tipo tantear a Ancelotti Sí, Sí. se fueron. en estos días. Y el pesado ese del novio cristiano, ¿cómo se llama? Edu Aguirre, no Pavey será. Qué tipo pesado. ¿Por qué, amigo? Y se fue a romper la bola al pobre tipo. En El serio. brasilero. Y Él yo le decía, es lo no que puedo. está detrás. No puedo Morel. hablar, no puedo hablar, le decía. Y lo rojo. No puedo falar. A ver, pesado. Es el amigo de nuestro amigo. ¿Cómo se llama tu compatriota? ¿Cómo que compatriota? Ah, Nelson. Nelson René. Ah, Ancelotti quiere sacarle el invicto al Faro. El Nelson René se fue al chiringuito. Y creo que tiene foto con Edu Aguirre. Capo Nelson René. creo que él entró luego varias veces en el chiringuito a tener bloque, ¿verdad? Qué locura, ¿verdad? Él relató un partido para el chiringuito. Qué Wow. capo. Tenés que Qué ser. pro, ¿eh? El Sí. mejor de Pagaray. Ahí está la pelota de Velázquez. Te está tocando Klopp la también. oreja. No. Tiene razón. Bien, Marco Humilde. Claro. Humilde. Y Beto, Marco ¿cuándo vuelve a Humilde. Cerro? Final. Final de la primera etapa. Bueno. Final de la primera etapa. Cerro está ganando 1-0. con la gente acá. Te Sí, me voy a ir hacia ahí. Ya. Yo lo que vi que Klopp estaba en la lista del Real Madrid. Epa, me gusta, ¿eh? Pues no sé, che. Me gusta. A mí me da igual el fútbol europeo. Eh. Legal, tío, Belén. A mí no me mueve si el Barcelona es campeón, si el Real Madrid es campeón. Ni Pero el- vos sos del Barcelona. Sí, pero no tampoco me calienta mucho. Ves que no es por tu equipo de Paraguay, me chupa un Y huevo. vos yo. Esa onda. Jamás voy a ser hincha de otro equipo que no sea mi club. Simpatizante puede ser. Coque liberteño, mercenario, mentiroso, igual que Roque. Beto cuando vuelve a Cerro. Beto es de Olimpia, amigo. Es de limpio. Beto tuvo un mal partido, ¿verdad? Un buen partido. No. ¿Cuándo era que hizo un penal? El. O algo era que hizo, entregó mal una pelota.
Yo no vi el partido contra ¿Luque? Tempetarino. Sí, contra Luque vi ayer. Yo tuve que Pero- chuparme el partido de Lucas era Olimpia. Qué argel. Ayer no jugó bien el Beto, estaba súper incómodo, muy inseguro con Robert Rojas. La verdad, en el primer tiempo al menos. Pero después recuperó. Coque Liberteño, Mbappé Marcos, inventaron análisis. Bien, el partido Cerro, muy trabado. ¿Qué pibas? Metimos un gol y ya está, muchachos. Eso, man. ¿Cuánto va? 1-0 gana Cerro. Beto es de Olimpia, gracias a Dios. Klopp colabora menos que Nelson. No es director general de los equipos Red Bull. ¿Quién? Y Klopp. ¿De los equipos Red Bull? Sí. RB Leipzig, por eso este fue a visitar la Prita la vez pasada. Ah, mira. La verdad se fue a ver el partido del No tenía Bragantino. esa info de que estaba metido en el tema de Sí. los equipos Red. Pero él no es tipo director, nada, él es tipo director general. Ve nomás lo que pasa en los clubes. Fue encargado. Sí. El capataz. Ah, ¿Y no querés poner ese, por eso? Por el Chenson ahí de. ¿Acá? Por eso. No. A mí me preocupa. A mí no me pasa con Cerro, chat. A mí, sinceramente, lo que me pasa con Cerro es que esta clase de partidos donde Cerro domina, o evidentemente tiene que dominar y ser superior, y termina con un 1-0 y no aprovecha el resto de oportunidades, suelen cagar nomás a Cerro. Ujú. Cerro tiene que aprovechar la mayor cantidad de oportunidades porque siempre contra Cerro, el 1-0 contra el equipo más pedorro va a ser mentiroso, va a ser complicado. Tengan Pasa cuidado mucho con eso. eso. Eso es lo que a mí me preocupa de Cerro. Pasa mucho eso. Yo la verdad que le vi bien a Cerro. Sí, bien. Bien, está normal, neutro. Lastimosamente sufrió la salida del Tonga Jiménez porque sintió una molestia muy grande en el posterior y por eso es que ingresa justamente, tuvo que hacer un nuevo orden Martínez e ingresa Cecilio Domínguez y en la primera pelota que toca justamente Mete. viene el golazo, ¿verdad? El centro de Alan, que está jugando también muy bien. Y ahí vino el gol de Cerro Porteño. Para mí que Cerro debería de golearle al Triqui y para sumarse también a lo que sería... ¿Vos crees que con la derrota de Libertad ayer No, se abre el... no. ¿No? Ni aún así. Ni aún así. Igual vos crees que... Está guiado. Yo lo que creo es que Cerro tiene que ganar confianza para el partido. Del jueves. Del jueves. Vos Y sabés tenemos que ganar un partido y tenemos que ganar por 2-3. Mañana Beto de la Cruz. Mira, si Cerro aprovecha lo que hizo justamente ayer Olimpia y lo que hizo también Guaraní, si Cerro aprovecha, yo creo que puede estar ahí entre la pelea todavía. Complicadísimo igual. Un empate de Libertad en la próxima fecha o una derrota. Y igual está lejito. No, ese. ¿Cuántos puntos son? Es que yo te decía que son como... 33 creo que tiene, o 35 Te tiene. digo ahora mismo, 35 creo que tiene Libertad. Ahora. A mí lo que me calienta no ahora me mismo es la equivoco. copa, ¿verdad? Y 26 más o menos. Mira, 25 Olimpia, 25 Cerro. Libertad 34. A 34. 26 tiene Guaraní. Guaraní tiene 26, 26. Cerro 25 con esta victoria y Olimpia 25. Tercero y cuarto. O sea, Cerro y Olimpia están a 9 puntos todavía de Libertad. Sí. Pero aparte que tienen que luchar entre ellos también el tema del puntaje, del acumulativo. Te digo la tabla anual. Bueno, ¿de dónde nos están viendo? Cuéntenos desde qué ciudad nos siguen acá en Pasión Estudio, en TikTok y también en Twitch, que entre semanas solemos regalar entradas para los partidos, ¿eh? Para los ¿Cierto? partidos de Copa, cuando juega Olimpia, cuando juega Cerro acá de local en Paraguay, regalamos entradas, así que pueden ir a nuestro canal de Twitch, @pasionestudio.py. ¿Quién- Estudio.py. Chat, ¿quién era que tuvo una pechofriada así parecida? ¿Ves cómo dice? Sería una pechofriada histórica de Libertad si pierdes el campeonato. ¿Qué club, no me acuerdo dónde era, que tuvo una pechofriada así Brother, vos no sabés extrema? lo feliz que yo estuve ayer. ¿Por qué perdió Libertad? ¿Vos sos el antigumarelismo personal? ¿Yo? Sí. Ayer yo traje una camiseta guaraní. Sí. ¿Por qué No, te yo hace? no, a mí no me gusta Libertad. Pues no hace falta el odio. No, pues no le odio, me gusta nomás tocarle la oreja también. Me gustó. Ayer perdió después de 15 fechas. Obvio que era como para romper las pelotas a los liberteños. ¿Y vos, Marco? ¿De quién ves de traje? ¿Qué? ¿De quién ves de traje? ¿Traje? No, lona nomás es. Lona nomás es. Lona negra.
Saludos a la gente de Villarrica. A la gente de Mingaguazú. Chicos, buen laburo. Dice, gracias. Hola Rubia, recibiste tu huevo de Pascua hoy. No compré. Dice, saludos de Puente Cajá. ¿Qué es lo que te pasa, vos? ¿Eh? Te luce ¿Eh? el blanco y negro, Marcos. ¿Él está en cámara? Menos mal. ¿No está? Dice, ¿cómo metió Cecilio? ¿Te dan trapes, Un centro por derecha de Alan Benítez. ¿Qué tal, ya? Fue directo al punto penal y cabeceó. Por ahí. ¿Y por qué no puedo encima tuyo cuando...? No te falta con mucho. A ver. Saludos de Trinidad, Francisco. ¿De dónde lo están viendo? Dejen el tap. 100 personas que ya están conectadas. Vayan dándole like al video. Saludos desde San Ignacio Misiones. Me encanta saber desde dónde lo que nos ven, hasta dónde llega nuestro internet en Paraguay. Quiero saber hasta dónde llega. Franco, ayer Belén trajo una remera de Efraín Alegre. No, ¿Por qué trajiste una remera de Efraín Alegre? mentira, joder. Y Sol de Núñez. Nada que ver, yo Cierto, traje de Guaraní. Cierto, vos le parecía a Solenu. Botafogo en el Brasileirao. Ese era, gracias Iván de Cano. Ese era el que me olvidé. Marcelo, mira, mi ciudad. Piru loco dice, saludos a Jonia. ¿Cuánto va a ser? Nos está ganando 1-0. Ahora es entretiempo. Gol de Cecilio Domínguez. Estaba en banquilla, ingresó y convirtió. Concepción, dice el hombre. Qué grande Concepción. Belén, es de Belén. Es de Belén, Concepción. Belén, campanas de Belén. Primer departamento. Que todos lo mismo. ¿Cuál es la capital de Concepción? Concepción. Dale, pregúntame. Bien. Claro. Pregúntame. ¿Vos sabés que eso era una de las cosas que a mi mamá me costaba en el colegio, el tema de Sí, los los departamentos. departamentos? Vamos pronto. Central, Aregua. Aregua. Sí. Concepción. San Pedro, San Pedro. San Pedro. bien. Cordillera, La ciudad de... Altos. no. No. Cacupé. 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 La ciudad de la Virgen. Después, Guairá, Villarrica. Villarrica. Después era Caguazú, Caguazo. Coronel Oviedo. ¿Ese era? Caguazú. No. No. Caguazú no era Caguazú. Coronel Oviedo. ¿Y Caguazú qué es Caguazú? Caguazú de Caguazú, porque Coronel Cazapá, Oviedo. ¿qué era? Cazapá, Cazapá. el departamento de Cazapá. Pero tenés ahí el apoyo. Pon el apoyo. ¿Dónde yo- es yo San sé. Juan de Pomuceno? En San Juan de Pomuceno. ¿Cuánto va? Coronel Oviedo. Tobatí es Tobatí. No, espera. No, Tobatina es... Coronel Oviedo es Caguazú o Cazapá. No, Caguazú. Viste que es difícil. Alto Paraná. Presidente Franco. Sí. Sí. Alto Paraná, pero era Mambay. No. De esa. Amambay, Pedro Juan Caballero. Cierto. El- Saludos de Tobatí. Y dice, vamos, mi querido Ciclón. Alto Paraguay. Alto Paraguay. El Chaco. No, Puerto Región Limpo. Occidental. Puerto Limpo. A mí no me gusta el turismo interno, bro. A mí me preguntaban más cosas del exterior. Es todas las capitales del mundo. ¿Sí? Capital de Nápoli. ¿Qué? Marco, ¿qué? ¿Qué? No era pero Nápoles. Y Nápoles es una ciudad. ciudad. No un país. Paraguarí, es Paraguarí. Sí, ¿Verdad? sí. A ver, La pregúntame. capital de Pacaraí. La casa Somos un Marcos. departamento. de la calle. Pregúntame, Saludos de Pedro Juan países. Caballero. Paraguay. País de Europa. O del mundo. Grecia. País de Adebayor. ¿Qué? País de Adebayor. Y el es Togo. Togolés. Y él es de Togo. Y togolés. Y es el... Togolés. Y él es de Togo. Togolés. La capital de Italia en Milán, dice Zlatan. Canin de Yu. A la pucha. Canín de Yu. Dan, ¿vos sabés? Canín de Yu, Canín No, de Yu. ¿cómo pico Canin de Yu? Canin de Yu me ha sido mucho ya y repetido. No puede Decime haber otro. otro más. Pedro Juan. San Pedro. Canin de Yu. Alto Paraguay. Salto del Alto... Guairano, ¿eh? Vamos a dejar de hablar, vamos a hablar de fútbol. ¿Por qué, pio? Me quiero ir al baño. Pues estamos pasando pelada, Belén. No, espera. Pelada pasamos en todos lados, en redes sociales y todo. ¿Saben cuál es la capital del sentimiento? Preguntan. Pues sabes que no vine más gordo, chat. Yo sí. Siempre lo tengo. ¿Cuál es la capital del sentimiento? Preguntan.
Preguntan en TikTok. La nueva olla azul. No, no, como Pico Libertad vas a decir, Marco, una falta de respeto. Aman Valle Franco dice. Ustedes van a empezar el partido, ustedes van a relatar. Dita, pues. Chipal, mi don Chipal. Sí, pa. Qué buen outfit, Marcos. Bien. Sos un maleducado. ¿Quién va a relatar, Marcos? Va a relatar. No, apurate si querés. Ah, mira, Álvaro. ¿Cómo está Álvaro? Creo que era Álvaro que conozco. ¿Cómo están, chat? Vos siempre tuviste así, Marcos, a Mambay. Barrio Obrero. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, muchachos. ¿Qué querés hablar? ¿Eh? ¿Camina a ir sí o no? No abrió Pico. Tirazo. ¿Camina a ir ¿Terereno sí o querés? no? Ah. Cosas serias. ¿Ustedes dónde son? Dice. Yo soy de... Yo soy de Azucena. Vos sos de Capiatá. Nací en la Cruz Roja. Pero Belén, eso es porque no hay... Pero soy de Y Azucena. la gente que vive en San Lorenzo, eso hay veces no hay hospital hacia ahí, tienen que venir a nacer hacia acá. Y sí, y bueno, eso. Y no son con Asunción, no, vos Como Pico a veces necesidad- no va a haber hospital hacia ahí. y por necesidad que vienen a hacer Asunción. Como es Pico lo que decís, capé. Como Pico a veces no va a haber hospital hacia ahí. Qué bobo, qué no lo aguanto. Estoy hinchando, no va Belén. Ya sé, ya. Ay, ay, ay. Sí, Qué loco. todo lo que me digan sí, chat. Todo lo que ustedes me digan sí. Te reíste, te gustó. Me hace reír con este tipo, Gerard. Ay, ay, ay. ¿Vos dónde naciste? Yo nací en el hospital. Bueno, pero San Lorenzo no es el interior, Dam. Capiatá dice que el interior que te Vos sabés que, yo soy de Capiatá, pero nací en Asunción. Y es cierto lo que dice Franco, porque cuando mi mamá estaba embarazada, ella vivía, yo dentro de su panza, en J. Augusto Saldívar, que es acá a 25 kilómetros. Y tuvo que venir a Asunción para que pueda parir. Yo no dije con mala intención, Belén. No, vos diste un facto. Yo dije un facto por culpa del Pero bueno, Ministerio de Salud. y es donde nace, ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces soy de Asuncena. Igual depende, porque la nueva política de Trump, si vos nacés en Estados Unidos no siendo de ese país, no sos de ese país. Franco se cree porque es asuncheto, dice. Sí, yo demasiado feliz de haber nacido en Asunción, legalmente, chat. Yo demasiado orgulloso de ser asunceno estoy. Basta con el tema de Michelin, Dios mío, nos llevamos demasiado bien. ¿Qué es lo que pasó con Michelin? Fue una broma de su cumpleaños, hasta él sabía y la gente cree que es verdad. Qué loco, Gerard. Re te creas, hablamos obvio. ¿Qué hace Iván Decano? Vos sabés Es que diferente ya volver. ser emigones y criarte en Arroyo y Estero. dice. Vos naciste en Arroyo Este. Yo nací en Migones. No. Yo legalmente nací en Migones. Ese es el único hospital. ¿Sí? No existía ningún otro hospital en esa época, así privado. Lindo. Lindo y. Lindo Pues la costa no. Otro ahora. ¿Cómo se llama tu seguro ahora? Santa Julia. Santa Julia. ¿Sí? Es el- Bajo de nivel ya. No, ese es todo Asismed. Del expresidente de Sudamérica. Figueredo. Chau, me voy. Saludos para mi querido Figueredo. Figueroa. El León. Léele ya Asismed. No el que está ahora, que es Yanni. Y le mandó a la vida a Sudamérica. Y su hija hace TikTok. No, no estoy haciendo. No, ahí luego. Voy a comprar para traer eso. ¡Hola! Voy al baño. ¿Cómo están? Bien. 150. ¡Epa! Dice Mopio. No, juez, boludo, pará, men. Pará, ¿Por qué men. dice eso? Belén No entendí igual. Mira, nuestra amiga, ¿se acuerda de Luque antes, Javi? ¿Se acuerda de Luque antes? Esa es una amiga de. Sí, de Luque. La mía es Angie. Bueno, ¿qué dice? Maravilla, ¿es cierto que jugó Cerro? ¿Está jugando en ¿Viste Cerro? cómo Angeli entró acá a Pasión? Y despegó. No es que despegó, ella hacía TikToks lo de antes. Ya ahora está con el. Hizo chiste con el papu y eso. Se besó y todo con el papu. Lo que es la vida, Shira. ¿Vos también te besaste con...? Con el papu. Info, qué grande Sebas, está ganando Cerro Porteño. Qué grande Sebas, gracias por estar de vuelta hoy. Bueno, señores, va a arrancar el segundo tiempo. Ahí haciendo... Marcos, ¿te pareces a Snorlax? Gracias, mi rey. Gracias. Franco de modo limpita, dice Raúl Valen. ¿Vos sabés a quién me encontré ayer? A Snorlax. Farreando. ¿A quién? A dos grandes exponentes del TikTok Paraguay. Ese Paraguay IT. Uma piola chipa, neta, de Iván. Sí, realmente, de Star estoy. ¿A quién le encontré? ¿A quién vio? No me vas a creer. Ya sé, ya.
Sí, Ya sé ya. sí. A Mevo. No, no estaba él. Estaba fino Marcos, gracias. Otro. Papu. No, no estaba el papu. Toñito. No estaba con Toñito. De tabiones. No César sé quién Guerrero era. no. César no. Pero TikTok, pues ese Paraguay y te. No te hablo César. Yaca. No. Yaca. No, Juan. no. Marcos, tu idea cómo ser tan lindo. Epa. Gracias, bro. Me encontré con Lata Paraná. Mati Crosa Mati Crosa y y Chelo. Chelo Amaral. Tremendo. Cheni, dice los perros. Ese coquelo que... Estaban todos juntos en un boliche y después se fueron hacia donde yo estaba. Y le encontré ahí a Chelo, estaba Mati Crosa, estaba Tommy, el equipo completo. Perfecto, equipo completo. Arranca la segunda etapa. Quédate con nosotros. Emanuel Gatito dice: segundo tiempo. Pea a Moa, dice el Samber. Che, un día esto hay que traer a Samber acá, me cae bien el tipo. Es con menor de edad. Menor de edad, menor de edad. Miren ese TikTok. Ustedes seguro vieron así. Menor de edad, menor de edad. Eso uno no le quería que le llegue la policía. Sí, Sí, voy a entender. Juan. ¿Qué, Satre? ¿A quién le encontraste? Dice los perros. ¿Verdad? ¿Qué vela vamos a hacer? Le encontré nomás. Carrizo, Franco se fue al cumple de Celosita. ¿Quién es celosita? ¿La pareja Yaca era celosita? Ahí va jugando Benítez. En breve, Derly González, te respondo. Derlis, nosotros vamos a sortear la remera de la selección paraguaya. Adelanto ya ahora. Atención con esto, pero es con meta de suscriptores. Tenemos que llevar 5.000 ¿En YouTube? en YouTube. ¿Cuándo estamos? 1.800. Está en la camino. Pero igual vos tirás ahí en TikTok y nos siguen unos cuantos. Chau. Ustedes nos van a seguir si regalamos dos remeras para la albirroja, o sea, de la albirroja. Ustedes nos van a seguir en YouTube. ¿Sí o no nomás? No puede estar Iván de Atención, que va Quintana, despeja. Tung, 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 Saúr. Mirando la tele, mirando Otra que la aparece. otra la. Yo me quedo con tung, 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 Saúr. Hola, Verito. ¿Cómo te va, Vero? ¿Todo bien? Vero, pero era nuestra amiga ¿Veronice? Pinky Doo. Y esa ¿no? es una de ellas. No sé si era Verito, qué grande. ¿Se van a aprender o no? Esa es mi idea. Ahí está, sí, ahí está. Qué buena onda. Desde Pedro Juan Caballero. Yo sé que es de Pedro Juan Caballero. Vamos, Cerro, dice Sebas. Verito Opio está metida en el tema. Así es Tepio, luego. Y Sí, pero de local, porque de visitante ya tengo. Dice, bien, de local. Opio está metida en el negocio, Verito. ¿Cómo que Turismo Spray indica el tiempo del juego y marcador? No, Turismo, pará. De la Core. De la Che Turismo. Regalaste, será. Me regalé ya. Qué loco, Turismo Express. Ajá, sí, qué tema, Franco, dice. Chalo. Caliento que el próximo año empieza la fiebre por la pala. Bien, Samber. Bien, Samber, yo te voy a invitar. Sí o sí vas a estar acá, mi rey. Yo te quiero mucho, Samber. Son menores de edad, ¿no? Pelota parada para Tricky, balón envío al área. Ahí está el cabezazo. Saca Cerro. ¿Cuánto va mi gente latino? Saludos, Fabri. Y te digo que está ganando Cerro 1-0. Nunca me olvidé cuando las criaturas se están peleando y todos nosotros estamos viendo cómo se pelea Keinox con Samber. ¿Ahora? Sí. En el fútbol, ¿Querés sí, venir a ¿no? visitarme, Franco? Pregunta Perito. Tengo mucho miedo por mi seguridad, Verito. Yo ya me fui a Pedro Juan Caballero. No es como dicen. No es como si vos no te metés con alguien, ya está. Si vos no te metés con la gente, ya está. Doba ley Cerro, ¿verdad, Franco? Dice Punto. No, bien, sí que 1-0, tranquilo, tengo que meter uno más. Qué grande sos, Nelson. No sé quién es Nelson, ¿eh? ¿Qué? Ahí va Cecilio. No está acá, Nelson. Te ganaste un paseo por... Dale, pues. Crime al PB, mi querido Turismo. Vamos a hacer el negocio. ¿Cuánto va? 1-0 gana Cerro. Perdón, se parecían. Ahí va la pelota arriba de Carrizo. No picó. Yo me fui 3 veces ya a Pedro Juan Caballero. Me fui en un campamento. Los 3 fueron por un campamento. Y sí, todas las noches teníamos informaciones de esto y aquello, pero a mí no me pasó nada. No tenés que meterte nomás ahí con los perros. Y si te van en el tráfico y uno te choca, dejar nomás que te choque. Nadie, te nomás no tenés que decir. Bueno, basta. Sí. Ahora ya no es así, dice Verito. Bueno, ahí va Vilgarejo. Se vete Romero. Pelota arriba. ¿Cuánto va el partido, man? SG García, 1-0 gana Cerro, 1-0. Arriba del Ciclón, balón de Benítez. Hay que repetir, Gramos, que 3 partidos, esta vez con la cabra de Tomatín. No, che, Samber, Está bien, pará, bien. boludo.
Va Morel. Morel con el balón dominado arriba. Morel. Qué buena pelota que metió para Cecilio. Enganche y le pega. Dale. Cecilio le pegó. Se desvía y está Morel. Qué bien. Tapó Trinidense. Le queda a Wilder. ¿Le va a pegar? No. La deja. La desplaza para Cecilio. Mano. Qué bien cortó. No me cobra la mano, veo. Ah, no, bien. Díaz Messi, hace años no aparecía un arquero con remera blanca. Cierto, ¿eh? Hace mucho no le veo un arquero. Lo que pasa es que tuvo que cambiar su remera porque era Sí, roja. claro. ¿Qué tal juega Cerro? Se va bien, ¿eh? Qué generoso es el fútbol con Wilder. Me informan que Servicio Automotor remolcó el vehículo con el que iba Nelson Rivera. No. Contra Triqui, mi querido ese García. Campamento. Pilota parada para Cerro Porteño. Campamento, ¿qué clase era, Marcos? Campamento de la iglesia, mi rey. Ja. Pelota parada, atención. Se que se viene pega. Cerro. ¿Eh? ¿Cierto? Ahí es donde más se peca. Digo, Pascua joven y esas cosas. No sé. Personas son personas, no va por religión, ¿eh? No, pues- Pilota Perdón, después te voy a explicar. parada. Sí, entiendo lo que decís. Para Cerro Porteño, 50 minutos. Carrizo y Wilder detrás del balón. Puede llegar al segundo. Viene el centro al área. Saca Juan Vera. Correr para Cerro. Decime, rápido. ¿Qué? ¿Qué es lo que me iba a decir? ¿Qué es lo que me iba a No, explicar? ve que Pascua joven y eso también es así. Sí, Sarambilo. sí. ¿Así también son los campamentos? Sí. Está bien. O sea, no todos. Hay... Depende de cada uno. Depende de cada persona. Hay personas que van para eso, hay personas que Yo van me para quiero otra para cosa. eso, realmente. Perfecto. ¿Recibieron su huevo de Pascua? Sí. Pilota desde la esquina para Cerro. Atento Velázquez para el arribo. Viene el centro al área. Torres se desvía. Saca. Hola, saludos de Campo 9. Saludos David López. ¿Vieron que Orlando Gil puede ser transferido a Europa? Sí, se viene con todo. Romero pica fuerte, acelera Wilder. Romero lo persigue. Balón todavía. A la pucha le ganó a Wilder. ganó, Wilder! Taconazo de Wilder. Atención con esto. Viene el centro al área. Arriba, arriba. Chope, pero ¿qué Te juro pasó por con Dios, Wilder? ¿Qué le pasa a Wilder Viera, Loquísimo hermano? está. Es increíble realmente, y no en este partido. Hace días, ¡Años! partidos, ¡Meses! semestres. Ahora sí, el Inter Miami, qué humo que no vendieron. Que el Tata vos le veía que era... ¿Te acordás que se habló de eso? A ver, dice, me acuerdo que el último arquero a usar remera blanca era Anthony Silva, Copa Sudamericana 2015. ¿Te acordás? Tiro de esquina. El tiempo de partido va a 51 minutos. Viene el centro de la Cruz. El cabezazo. Y está. Sacó y Mamá salvó querida. y salvó Cecilia. Mamá Salvó querida. Cecilia. Salvó Cecilio. Era el Se gol. prendió el partido del Triqui, ¿eh? Se metió en el partido. Tap para la pantalla. Lleguemos a 20.000, ¿eh? Estamos en 52 minutos. Cuando sean 60 del partido, tenemos que estar en 20K o 25K. Dale, tap para la pantalla. Tap para la pantalla. Vamos, Ahí va rápido, el Beto, rápido, va el Beto, rápido. va el Beto. Casi Saludos golito. de Pilar, saludos Marco Lescano. Crack total, tocayo. Tiro de esquina. Yo de tu señora. Sí. La escana. Exactamente. El árbitro le dice que con lo que viene, la pelota. 24,5. No, acá me dice 17, ¿eh? Ahí viene el tiro de esquina al área. Saca. Estrellita, Cubilla, ese compañero. Curé. Cue, dice. Estrellita Cubilla, que está comentando. Estrellita Cubilla. está Ah, comentando qué tu grande gallo. Estrellita Cubilla. Crack, 18K. Saludos de Samber, bien, B17. Cerca de mi ciudad. Golazo de Mañas. Franco a Romy. Perdón. Va a jugar. Ruiz Díaz, arriba con el tap en TikTok y también en Twitch. Es hora de irnos a la verde. Arriba la pelota. Saca Cerro. Tenemos marcador. 1-0 gana Cerro. Sí. 53 minutos. Ahí va el conjunto del Triqui. Se hicieron cambios, ¿eh? Ingresó el 11. Ingresó en. Ah, no, Ronaldo Baez. Sí, está bien. Está bien. Sí, lateral titular. para Cerro. Vamos, Triqui. Está tratando de enfriar un poco el partido. Bien, 20K, dale. Benítez. 30K ya. Vamos, chat. Vamos, gente. Arriba. Cuando ponen la hinchada de Cerro, me acuerdo de la batucada albiverde, ya que usan los mismos ritmos. Allí a Marcos, sí. Yo fui batucada, ¿eh? ¿En serio? Sí, en ¿O Pacaraí. ¿Vandaliza o batucada? Batucada. Ah, La hinchada de Pacaraí. mira un poco. La murga. ¿Qué tocabas? Le murgué. La caja. Ah, la caja. Morel deja la pelota para
Benítez, Alan Max, saludos para Fernando Barrientos. Este es Wilder Viera. ¿La bandera con caño están prohibidas? Preguntan los muchachos. No sé, yo vi en clásico. Romero. Cierto. No, Borja no está con la caja. El Lorenzo está con el repique, siempre repiquero. Para Derli es alguien de tu zona. Por lo visto. Este es Morel. Lorenzo es repiquero, siempre fue Dan repiquero. Morales, gran baterista también. Total. La cabra. Va ahora y sí se viene Cerro Porteño con Cecilio. Quiso adelantar. Este es Carrizo. Pide al Max Benítez. Va llegando Benítez. buen pase, Pegale. ¿eh? Benítez la bajó de pecho. Benítez. Se Vos desvía. sabés que la agarraba bien Alan Benítez. Ese como para un gol de él, pero Vos sabés que estaba Alan Benítez bien. es la única persona que tiene ese peinado que yo conozco. No me gusta. Desde Bad Bunny 2016. No me gusta. Nadie más en la faz de la tierra tiene ese peinado. Tiro de juego con las manos. Que corresponde a Cerro. Gonzalo Centurión, gracias por seguirnos. Le falta mucho a Cerro para mejorar. Dice B17 desde Samber, que nos está viendo. Que está disfrutando de la transmisión. Marcos, miembro de la plaza. No. Carrizo. De comando. No. Saludos de Guarambaré. Saludos, Francisco. Crack total, Francisco. 128 personas. Dale. Tap. Compartir. Uno más, Cerro. Uno más. Ahora va Guillermo Benítez. La deja para Cecilio Domínguez. Domínguez atrás. Atención con esto. Carrizo desplaza para Torres. Torres se la devuelve a Carrizo. ¡Qué buena qué pelota! pase, ¿eh? Este Iturbe. Taconazo Iturbe. No le entendió Torres. Y se va Ronaldo Báez. Pero recuperó. Cortó Morel. Qué bien, Morel. Epa. Distinguido. Distinguido. Este es Torres. Torres para Wilder. Sí tengo club. Yo tengo club, ¿eh? Yo tengo club. ¿Cómo puedo hacer para escuchar la transmisión de Pasión y no escucharle al tío de Franco? No Dice, con mi tío. No es con mi pariente. Y Ellos son de pueden Pilar. mutear su mutea tele. la tele y activar full sonido acá. Ellos son de Pilar. Yo soy de Asunción. Su papá dice, Camacho está lesionado, por lo visto, no lo vi ni en la banca, Ariel F. Va Triqui. Balón de Triqui, de Envidioso, Santa Trinidad. Fe. Envidioso. Solo tenía entrada. Qué golazo le había hecho a Libertad Camacho. Le falta mucho al Pipo para hacer goles. Él dijo que era su tío. No, jamás que era mi tío. Pero a mí me sigue su hijo. Crack total. Epa. Atención. Levanta Martín Arias. Enzo. ¿Le conoces a Enzo? No. Yo no. ¿Quién vio eso? El hijo de Rubén Pero es Darío. criatura todavía o ya es mayor de edad. Yo lo conozco, pero a otro. Igualito. No era, pero su hijo. Enzo. Hay uno de sus hijos que igual Atención que va la pelota. Este es Cecilio Domínguez. La mete. No, ¿a quién le pasaste, hermano? Acá está eres mi hijo. ¿Le parece, peón? No. ¿Qué? Epa, advertencia del árbitro a Beto de la Cruz. ¿Unos cuantos son? Y ahí Sí, muere. por eso. Hay uno que más. Tía, así como que. Dale. Bueno, Pipa, primer gol en la olla. Pone el 2-1, dice Fabri. Fernando hace rato te está pidiendo un teléfono, Belén. A vos te está pidiendo un teléfono hace rato y a Fernando. Pero yo no vendo teléfono. Ya sé, ya. Gracias, Joelo. Gracias, Joelo. Por el TikTok. Sí, y es su hijo, igualito a su hermano. Sí. Pero criatura. Oye, criatura, por eso te digo. No es el mismo, boludo. Pero ya, no, grande ya me parece. Libertad siempre compra partidos. A ver, Camacho. Pipa. ¿Cuánto va el partido? Elías va 1-0. Gana el Ciclón por la mínima. Cerro está perdonando toda la que tiene. Sí, ahí está. Y ¿Viste? después- Emi dice, son 3. Rodri, Enzo y Alex. Bien. Emi Pereira tiene mucha Tiene info. data de Cerro, Sí. Mucha info. Estamos regalando demasiadas pelotas. Estamos desperdiciando ocasiones al pedo y después se nos va a complicar. Carrizo para Morel. Se viene Cerro. Cecilio. Morel. Medular. Morel para Alan Maxi. Se va Iturbe. Media vuelta de Ah, Iturbe. bueno. Iturbe. ¡Epa! Cayó. No hay Hizo falta. una Cecilio. más. Cecilio. En el Papá. área. Cecilio. Se toma del posterior. Viene la pelota de Cecilio. Ah, bueno. Oh. Uy, era, ¿eh? Mira que
Va Pasó, Torres. se lo Dale, atravesó. Jonathan. Despeja la pelota trinitense. Che, siempre le veo al lateral derecho de Luke en el casino. No, espera. Saludos para él. Cuidado. No sé si son palabras que se pueden decir. Sí, sí, no, Marco. La vez pasada dijo, ey, no digan eso, es pum tiro. No sé yo. Le salió. Yo solo dije que le falta mucho al Pipo para mejorar. Dice, ¿cierto? ¿Quién el Pipo Benedetto? Gol capaz le falta, ¿eh? Oh, lo que le faltaba ayer estuvo muy. Sí, partidazo muy el bien Pipa, hizo ¿eh? Su trabajo, ¿eh? Asistencia. Doble tacón. Sí. Sí, bien, bien. Vamos, Franco, 100%. Facto, Franquito. Dice Fabri. El único otro lateral que tiene Cerro es Alan Núñez, por derecha. Dale, gente, 30K, te dará el Pipa. Avanza el uruguayo, la deja para Ruiz. Viene el centro a la área. El cabezazo de Arévalo. No juega Adán, no juega Fariña. La Para mí, única. en serio, Cerro Porteño desperdicia demasiado los minutos que no está jugando Fariña. Fariña es el mejor jugador hoy. ¿Por qué no hoy le hacen jugar a en Fariña? Cerro, ¿Qué es es lo el que mejor. pasa? No entiendo. ¿Por qué lo que pasa? No Porque entiendo. hace un tiempo ya que lo metieron al freezer. Sí, no Lo- entiendo. lo Para mí tienen en Fariña cuenta es para el la mejor otra. jugador de Cerro. Es un jugador con tanta potencia, tanta técnica, golazo ya metió. O sea, impresionante lo de Fariña. No se entiende. O sea, tiene que hacerlo jugar más este Martínez. Que para mí es un técnico que medio pelo. Sinceramente. Sí. ¿No le bancás? No le banco. Ni 1%. No se merece. No. Cerro se merece un técnico como Martínez. No. Lo único que le salva a Martínez es los 4 goles que le dieron a Bolívar. Eso es lo único que le salva. Ayer Marco, jugó no bien, levanta. casi metió un golazo. Totalmente. ¿Por qué no le hacen jugar? Que le vendan si no le van a hacer jugar, dice Dan Javier. Es joven. Fariña siempre que entra mete grande. Alexis, ex a Cristo Rey, dice los perros. Sí, Fariña es. Tiene 20. Sí, por 20 ahí. años más o menos. Pibito. Ya, por ahí un... Iturbe, pelota ahora para Wilder, pide Cecilio. Cecilio que va a enganchar y le pega a este. Cecilio, que bien la hizo, bicicleta, manda al centro. A ¿Por qué es que ver. siempre importamos la gente estúpida de internet hacia nosotros? Me enoja. Estoy enojado. ¿Ves este nuevo Yao Fitness Walker ahí? Porque no es mi amigo, Leo. El nuevo, el café bueno. Sí. Francesco. Y hay otro, ese quiere copiar las Yaos, ¿verdad? Carrizo para Torres. Torres que va, la mete. Ya vi nomás que hay Espera un poco, otro... ¿quién le quiere copiar a quién? Y a Yao Fitness, que es uno pelotudo ahí que hay por ahí, por internet. Ah, o sea, que Francesco en el original. No, de la misma calaña que... O sea, quieren ser como Yao, ¿verdad? Ah. Y ahora hay uno que es el motoquero justiciero, que hay en Argentina, hay en Estados Unidos, se van y graban y le rompen los espejos a los autos, o por si salen mal o algo así. Qué rompe huevos que son. O sea, ahí le rompen los espejos a los autos Y la gente le da like y comenta. Que se deje de joder con Soñora y que juegue Fariña, dice. Total, banco. Bueno. Ambos en banca. Sí. Carrizo. Carrizo pide Iturbe. Carrizo la deja para Soñora. Perdón, Soñora dije. Es Torres. Y va Iturbe. Iturbe. Presión. ¿Falta? Bueno, ¿Offside? Fernando, tranquilo. Ya va a llegar el teléfono. Tap a la pantalla. Llevamos 30K. Lanza huevos también. Hay pesados son, ¿verdad? Dicen los perros. Ah, hay upside, cobró upside de Iturbe. ¿Y ese Francesco en qué puesto juega, Franquito? Él hace de servicio cuatro, de plataforma. lateral derecho. Abreu bajó otra vez a la reserva, dice Elías. Mirá Abreu, jugador de Olimpia, que para mí es buenísimo. Y se va Romero. Piden mano, Romero. Le va a pegar al arco. Romero. Arias. Sí. Gracias, Joelo, querido, por todos los regalos que estás dando. 10. Tremendo. Gracias, Joelo. Le bancamos 1000. Enciso a la B también, Fabri. No creo, porque está en el Brighton. Qué buen arquero de reserva tiene Cerro, ¿eh? Martín Arias para mí es buen. Y si va a tener Ryan. Para mí es buen arquero. La verdad que sí. Yo creo que si no tiene oportunidad en Cerro, va a buscar otro equipo. ¿no? Quintana se adelanta. El balón es de Benítez para Carrizo. Carrizo que va, Carrizo que domina. Va a la carga, Carrizo se desvía. Fernando, no te puedo Hola regalar Leila, un- mira por Leila. No te puedo. ¿Quién? Tantos tiempos, Leila. La presidenta. Leila, no. Esta no es cagona como la presidenta. Leila. No.
El miércoles cueste lo que cueste, Olimpia de mi vida ante Peñarol, perdón. ¿Qué decís, Leila? ¿Por qué desde TikTok te ves tan churro y acaso tan feo? Te iba a buscar en internet y me iba a burlar de vos, Leila. Amor, si te gusta que yo me burle de tu apariencia Así física. no, Leila. ¿Te parece eso, Leila? que Así está no, bien? Leila. Bajarle la caña a alguien por su apariencia física. ¿Qué? Dios mío, eso está súper mal, Leila. Súper mal. ¿Qué hizo Leila? No, sí, Leila. Súper mal, Leila, burlarte del físico Mala de las Leila, demás personas. mala Leila, mala Leila. Liverpool y Perañol. Peñañol. Marco, gracias Luis. Crack total. Peñañol, dicen los perros. Bueno, qué malo que son. A mí nomás no me perdonan. Cuidado. Va Iturbe. Epa, Leila, ven, este es el Instagram, Leila. ¿Eh? Parece- ¡Epa, Leila! Bajó el tipo, pará. Cierto, ella es la gótica otaku, cierto. Ya es gótico taco, ¿cierto, Leila? Ahí te- Martín, Arias, sacalo, Martín. ¡Epa! Al show nomás. Me asustó, ¿eh? Aceptaba, pues, Leila. Pasión leilista. Marcos, ayer perdió tu equipo. ¿Cuál bien mi equipo? Luque. Ah, epa. Terazones, Marcos. Ahí se viene Cerro mental, Porteño. Atención. Gracias por la rosa, Joelho. Si sos gótica, mandame al psiquiatra Leila Bebé, dice Fabri. ¿Por qué no me aceptaste todavía, Leila? Quiere verte. Ahí va Velázquez. Velázquez lo vio a Benítez. Benítez que está. Benítez manda al centro, ¿eh? Benítez la mete al medio para Carrizo. Mirá, Joelho, gracias por la rosa. Joelho, tranquilo. Libertad. Estás como loco, sos un crack. Qué lindo, viene el centro al área para Torres, saca. Qué grande, Joelho querido. Gracias por el quiere, me fío. Porque después me dejaba de seguir cagón. Bueno, Gracias por el quéreme. qué pelamos, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? Está totalmente... Nos vemos en el sur, los muchachos en sur. En slow Muchachos, motion el el miércoles. De Vera, la mejor hinchada de Olimpia se llena el Mira, mira, estadio. mira, mira, mira. Uy. Saludos, Fabricio González, Cracky Totali. Marcos, ¿algún promedio de centros concretados por Cerro? De 10 aciertan 0. Bueno, hay que recordar que de 10 aciertan 1, Porque, mirá, el gol de Cecilio llegó por un centro de Alan, Sí. Así que, Bien preciso. Fue ese centro. por lo menos, si vas a opinar de un 100%, Eh. es un 15 de efectividad, 15%. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Fío? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? ¿No? No. Alan, Morel, lo pide Carrizo. Morel atrás, primera pelota y adentro Cecilio, así Luis Foix. Iturbe. Toca Pa, ya. Iturbe le va a pegar. ¡Epa! Falta eso. Torres. Sentido. Y viene el remate, Zamudio. 1-0 Alan Ramos, 1-0. Gana Cerro, 1-0. Pero realmente está haciendo que igual el partido. Sí, Muy muy caigüe, caigüe. muy caigüe. Sos una maleducada, Leila. No. Es muy ¿Te lo aceptó, cangú. Totalmente otaku. El partido que Ah, estamos fuerte viendo. otaku. Totalmente Eh. gótico. Saludos, Neri. Desde Saludos Itá. saludos a la gente de Ita. Yo tengo parientes en Ita. ¿En serio? Sí. En Italia. No. Ah. En Ita, Paraguay. Cerro dejó ir en vano al queso. Tenían que haber seguido el paquete de Mentira, Araujo. Eso es una mentira. Es ¿Cómo una el queso? mentira. Epa, triple cambio. El queso Fernández no te va a rendir en Cerro, no te va a rendir en Olimpia. El queso nació, creció y se crió solamente para ser buen jugador en Guaraní. Y siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Diego Torres, ex Olimpia. Diego Con Torres, la 10. anímase. Con la 10, Diego Torres, en Trinidense. Imagínate tu Hay una 10 sea Diego esperanza Torres. con este Imagínate la cambio. que tu 10 sea Diego Torres. A Y la hay una pocha. esperanza con este cambio. Saludos, Sabri. Will Galeano. 20, Marcos Gaona. Gaona, ex 2 de mayo. Cierto. El otro lo que no alcancé a ver. Diego Torres, Marcos Gaona. Salió Ronaldo Bay. Saludos de Tomatilla. Ay, David Cardoso, dale. Y ingresó Soy el vecino de Marcos, Stephen Díaz con la 30. Entró 10, 20 y 30. Bien. Stephen Díaz, entonces. Saludos de Caguazú, saludos Gabriel. ¿De dónde sos? Yo soy de Pacaraí. ¿No vieron cómo se adelantó el arquero de Cerro? No he visto. ¿No? Porque se puede adelantar si quiere mientras tenga el pie sobre la raya. Sí, sí. Franco labura después de Hace Levante. No. Saludos de Uruguay. Yo le he dicho Maríla, yo le dejo de seguir después de media hora break. Saludos de Itá. William Adrián Méndez, crack. ¿Cuánto va el partido? Carlos está 1-0. Viene Fariña. Va a ingresar Fariña. El pedido de los pibes sobre los 68 minutos. Fariña. Se viene Fariña. Sí. Lastimosamente
hay que decir ¿Qué pasó? que nos abandonó el loco Gatti. Sí, viste, pero. Sí. Pero no, vi que los argentinos eran medio acuerdo con el loco Gatti, no le querían tanto. 30 calladas de like, por favor. Bueno, Matías Damián Saludos Pérez. Es el para la primer- gente de Capiatá, para el amigo Ariel, bien. crack total. Saludos de Areguá. Saludos de Sanlo Barsequillo. Qué gran la gente de Barsequillo. Bueno, ingresó Matías Pérez. ¿Qué escribí en el cuaderno? Escribo Alexis. los cambios, las modificaciones. Alexis Fariña en cancha en 70 minutos. Y Matías Damián Pérez. Matías Damián Pérez. Pérez que ingresa después de su lesión, ¿eh? Cierto, que vuelve. Franco Miguel lo dice. Volvió Pérez y volvió Cecilio en este partido. Gana Cerro, mi querido. Uguichi, Armoa, gana Cerro, 1-0. Serra. Mira, apareció la gente de Guaraní. Un saludo a la gente de Guaraní. Les mandamos Qué un saludo. grande. Gracias por ganar la libertad. Gracias por ganar la libertad. Gracias por ganar la libertad. Vamos. Yo soy Cerrita, pero quiero que Olimpia gane su primer partido en Libertadores, dice Gabriel. Ah, muy bien. ¿Cuándo vuelve Luciati? Mamita querida, esa es la pregunta que a todos nos dejan. Aparato. Sí, tenés que mirar porque se adelantó un pasito y después la pelota y llegó recién, dice Osvaldo Álvarez justamente. ¿Sos zurdo, Marcos, o el efecto de la cámara nomás? No, yo soy derecho. Lo que pasa, mío, que el Beto de la Cruz, al tocar la pelota, ella hace el disparo. Atención con este balón para Cecilio Domínguez. ¿Él lo llevó a jugar en Cerro, Beto? No, Olimpia, Guaraní, se arroja. Libertad. Este es Morel. Buena pelota de Morel Benítez que manda el centro al área. Salió Iturbe. Sí, Zamudio. ¡Epa! Ay, 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 ay. Zamudio. Qué arriesgado, ¿eh? ¿Qué tal le vieron al Indio ayer? Tremendo, el Indio. Bien, Qué el bien Indio. jugó, qué bien jugó, Yo sinceramente. dije que el Indio iba a ser la sorpresa en este campeonato. ¿Viste? Ayer un muchacho periodista con lentes estaba peleando con señores hinchas de Guaraní. No, pero- Nelson, pará, le decían. No. Pará. Un señor otra vez. Les pone feliz ganarle a papá, ¿verdad? Aguante el Guma, dice Luis Faiz. Papá de qué pico. Y el papá de Cerro Olimpia últimamente. No, vamos a no mentir, Belén. En campeonato local lo están paseando los Nada dos. que ver. No, pero Y ¿cómo le eso va es a la pasar? verdad, no queremos Pero más en mentir, trayectoria Belén. no. En trayectoria jamás, Libertad es un equipo Y bueno, microbio, entonces pero no es actualmente papá. Libertad es el mejor equipo del fútbol paraguayo. Torres. Nos cuesta admitir, pero es la verdad. Es cierto. Avanza la pelota, es de Wilder para Pachi Carrizo. Carrizo que va, Carrizo que tiene, va a mandar el centro. Oh, se cae, no la Gana toca. córner. El córner. Yo le detesto a Libertad, pero actualmente Libertad es más que Cerro Olimpia en el torneo local. Y hay que admitir, No, nomás. eso es cierto. Hay que admitir, El nomás más que nos ganador duela. del siglo, dice. Y aunque 3 nomás sean los hinchas No. y el 99% del país esté disgustado. ¿Te acuerdas que hubiera funcionado en Cerro? Pregunta la gente. No. Perdón, Luis. Dale, dale, Perdón. 31K, bien Gabriel, 31K, vamos, arriba, gracias William por seguirnos, hay tiro de esquina para Cerro Porteño, puede llegar el segundo, no sabemos, la coloca ahora Wilder Vira, 72 minutos. Franco Limpero, encontraste tu teléfono, amigo, ya va a saber quién soy, dice. Mira, Coreo empezó Celso. ¡Oh, Viene no! el centro, ¡oh! ¡Ahí está! Saca la Es el pelota. guardia del boliche. Este Fariña le va a pegar, dejó la pelota para Morel. ¡El Zamudio! ¡Zamudio! Qué tapada, ¿eh? ¡Zamudio! Era golazo de Morel. tapada. Tremendo Ese es el zapatazo. guardia de donde yo estuve ayer farreando. Mira un poco. Mi encontraste por tu cerebro. El boliche del presidente de Olimpia. Ah, Estaba por ahí. Y se me perdió mi celular y me encontró. Se perfecto. encontraron. Le mando un gran saludo a mi amigo Celso. Mira, Era mira, golazo, mira, amigo. mira, ¡Qué mira. taponazo! ¡Tiro de esquina! ¿Cómo voló? Tiro de esquina, lleguemos, se Zamudio. viene el centro, Torres, Zamudio, lleguemos a 40K, dale chat, Qué vamos, buen vamos, arquero vamos, Zamudio, vamos. Ahí está. Ahí te se lanza Cerro Porteño, pegó por De la Cruz, el partido va 1-0 a favor del Ciclón, ahí está Soñora, ahí está, qué muchos que están, Franco, Derlis Rodríguez tiene que salir de Cerro urgentemente. No va a tocar una pelota en los próximos 10 partidos. Carrizo, bien la hizo, dejó a dormir ahí, viene el centro de Carrizo, pasado, aparece Cecilio, este es el 10, Cecilio que ingresó con todo, ya marcó el primero del partido, el único hasta el momento. A Soñora le doy 2, puntuación de 1 al 10, 2, por las asistencias. Carrizo, qué buena pelota metió Carrizo para Benítez que la baja, saca Trinidense, salta el árbitro. Habrá tiro de parte de Cecilio. Lo ve muy bien, viene el centro de Cecilio. ¡Oh! Despica Trinidense.
Busca de vuelta Cerro con Fariña. Este es Wilder para Cecilio. te Despeja puedo Triqui. Un gol, mano, falta, hermano. Esta clase de partidos donde Cerro llega. No mete el segundo. Ojo con el contragolpe. de Son Triqui. jodidos. Para Cerro son jodidos estos partidos. Ahí está. Ahí recupera y va de la Cruz. Lo persigue y lo baja. Es tarjeta, ¿eh? Morel. Sí. Amarilla para Jorginho. Saludos para Fabricio González. Hola, Fabri. A ver, ahí está. La disputa entre el Beto y Jorge. Dupla querido, va 1-0. Atención que viene el hombre de Trinidense. Pelota atrás para Diego Torres. Torres atrás. De la Cruz. Torres. Buena pelota para Melgarejo. Melgarejo manda al centro, saca Cerro. Va 1-0 Rubio. Viene el remate. Arriba y afuera. Morelli está jugando bien. Le dio confianza a Martínez. Sí, total. En los últimos 2 partidos está jugando bien. No, también en la Copa Libertadores. Jugó bien. Saludos, amigas. Un abrazo desde Itagua. Grande Víctor Olmedo. Epa. Chico Se da viene Costa, Chico bueno, da también. Costa. Qué loco, es chiquito, mira. Chiquito. Chiquito. Rodrigo Gómez. Va a ingresar Cada también vez tiene con la más 33. pinta de personaje del centro. Cerro. Verá, chico, Acosta cada vez tiene más pinta que vive hacia el centro. De Asunción. Cada vez parece más. No quiero decir la palabra. Entró el chiquito Jiménez. Ingresó Jiménez. Grande Oscar, dice. ¿Quién es Oscar? Oscar Chiquito Jiménez. Ah, perfecto. Qué grande, Rubio. Saludos, Yamal. Corro. ¿eh? Hacia Plaza Uruguaya, por ahí, dice. Sí, exacto. Se va Torres, Rodrigo Gómez. el Guasón. El Ingresa- Guasón me ve. A Parotel, Alvarito informa. Rodrigo Señores Gómez Franco me da sigue en Rosa y Instagram. Marcos Morel a Rodrigo Gómez ya me acercarse. sigue en Instagram chat. Le tiene que ir bien. Vayan. Yo, jugador de Cerro que debuta, ya le meto follow y me dan follow back. Mira, me sigue. Se va el Pachi. Vamos, Rodriguito. Se va el Pachi. Chico y- da Silva dijeron una vez en la tele. ¿En serio? Chico da Silva, Chico mirá. da Costa. Chica da Silva es lo que estaba en una novela. 4, Como hablé 4, con Franco 2. ayer, Cerro debe cambiar su técnico. Tenemos una mentalidad conformista. Exacto. ¿Cómo se llama el guardia? No recuerdo, no me dijo todavía su nombre. Dirás. Totalmente cabure ese boludo. Estaba acá, déjame decir. Aguante Cerro, saludos de Luque, dice. Yo me acuerdo de Celso nomás, que es el que me recuperó mi celular. El mejor reactor después de Bruno Pont. Gracias, Vic. Celso Codijo, dice. Pelota de Trinidense. José, mi querido José, ahí está. me acuerdo José, ahora. crack total, José. Ahí va al centro, al área. No, pasado. Celso no, el Celso es el que recuperó mi celular. Aurora está ganando Cerro 1-0. Gana Olimpia el miércoles, Marquitos. Aparo Hotel Alvarito. Vos sabés que creo que sí, ¿eh? Aparo Hotel Alvarito informa a señores Franco de Rosa y Marcos Morel, acérquense al predio para abonar la deuda pendiente con respecto de despedida de soltero del señor Nelson Rivera. Escándalo. Aguardamos retorno. En breve hacemos la transferencia. Marco, ¿qué tirás ese canto? Yo que canté, boludo. Giro estamos a hacer. Ahí está la pelota. Viene, llega para Vámonos, Cecilio. chico querido. Cecilio. Qué bien te vendría un gol, chico. Gracias, Will, por la rosa. Qué grande César Spy. Te acabas de convertir en la insignia de donador top 2. Bien. Con carretilla llega el chico. Marcos, el mejor relator después de Pon, Salvador Icarchi, Pivera, Rubén Darío. Me encanta que me pongan ahí en el top 5, muchachos. Le Bien, agradezco. Marquito, bien, Le Marquito. agradezco. Ahí está la pelota arriba y se viene Trinidense. Sacalan. Sí. El 9 de Cerro ahora, chico. Está en un buen nivel Alan Benítez, ¿eh? Me Ahí cuesta- va Arias. Me Benítez está cuesta bien. decirlo, pero Vos, tengo vos que sos decirlo. gran hater de Alan Benítez. En su momento Vos lo odiás a Alan Benítez. en su momento le trocé un montón. La verdad que sí. Pero está jugando bien. Está jugando bien. Se desfantasmizó un poco. Ah, el 9 de Cerro. Chico, Sí, pero Chico es 19. Pero en cuanto a posición, le respondo. ¿Me puede decir quién tiene el 9 en Cerro? ¿Quién tiene el 9 en Cerro, por la ejemplo? 9. La 9. Hace mucho no veo un jugador con la 9, ¿eh? Gabriel querido. ¿Quién tiene la 9 en Cerro? Qué buena pregunta, che. No hay. No hay 9 en Cerro ahora. Con la 9. La casaca, El dorsal 9. No, No hay. 19 no. 19.
Porque después Torres es 26. 27. No hay. Pelota arriba y se viene Fariña. Fariña dejó para que se venga. Ahí está Rodrigo, pegale. ¡Gómez! ¡Ahí está! Ay, sí, Zamudio. Bien, Gómez, bien, Edu, bien. cierto. Edu Nacimiento fue el último. ¿Te acordás? Edu, gran bandido. Edu, Ladrón. Fantasma. Da Costa es 9 de posición. Él pregunta por 9 de dorsal. ¿Me explico? No hay 9 en Cerro. Acá vi 365. ¿Tampoco? No. ¿Por qué no hay 9? ¿Y por qué no hay? No hay ¿Quién que- prohibió usar? No se prohíbe. No usa nomás. ¿Por qué será? Daniel Villalba va 1-0. Para aquí pegar. 1-0, 1-0, 1-0, gana Serra. 1-0, tap a la pantalla. Tap a la pantalla, dale. Gracias, Yamal, por compartir el live. Voy a estar mencionando a toda la gente que están compartiendo. Bien. Ahí recupera Chico. Cayó. Valbuena va a venir otra vez a Cerro. Se dice que en el segundo Valbuena mercado. Nunca fue de Cerro. Nunca fue de Valbuena Cerro, era ¿cierto? Cerro de presidente Franco. Los únicos brasileños que no saben jugar al fútbol van a Cerro siempre. Gracias, Carlos, por compartir el live. Ya Falta fue 10, una- falta 10. Faltan 10 minutitos. ¿Será que Ceci se merece la 10? Y ya marcó el único gol hasta el momento. Viene el remate al arco. Fuera. Saludos para Fernando. A la pucha, Fernando, querido. Gracias, Isaías Almirón. Qué grande, Isaías. Gracias, Gabriel, por la rosa. Gracias a todos los que están donando. 9 rosas, Isaías. Gracias. Gracias, Gabriel, por la primera rosa. Marcos, ¿cuánto va el partido? 1-0, Didier. 1-0, 1-0 gana Cerro. Velázquez, Valbuena, ni el Madrid pasa de esos dos. Total. Velázquez no está jugando. ¿O sí? Sí está. está Sí, jugando. Cururú Velázquez. De central. 9 rosas, familia. Hoy se come. Hace mucho no le veo a Velázquez de lateral, la verdad. No está de lateral. No está Ni en la bien. selección tampoco. No, está en central. La última vez no fue contra Brasil. Sí. Pero la última vez fue contra Brasil. Sí, porque después ya. Uy. Contra Brasil. Creo Sí. que en algún momento en Cerro llegó a jugar de lateral, Bueno, y pero con Pérez está entonces de central. Triste jornada para mi fantasy. Gracias, Lucio Vera, por seguirnos. Gracias, Yamal, por seguir compartiendo. Ahí está Martín Arias. ¿Es Tiago Vecino? ¿Tiago Vecino? ¿Qué? Epa, ¿es del barrio? no, si Thiago Vecino era el que no iba a venir a Cerro, el No, uruguayo. mentira, Saludos pues. para Didier WTF. Jesús Tiago Fariña, Vecino. gracias por compartir. Gracias por seguirnos. Vendía de humo, vecino, dicen los perros. Marco, esperamos los chistes de Belén para comenzar la semana bien. A los 90 voy a empezar a tirar. Buscar el internet, ahí te sale, dice Lucas. Pero vecino no está en Cerro. Ahí cayó, no hay falta. A Debe ver, ser un niño. Sacá. Lucas, Debe Ahí ser un cobró. niño pequeño. Pobre mano. ahí está. Se levanta, Diego. ¿Vos sos olimpista? ¿El que transmite, Nico? No. ¿Qué es lo que le preguntaba? ¿Cuánto va? 1-0. Da Costa tenía el 9, pero se le sacó, dice Rubio. Pues a que no lo recuerdo a Chico con la 9. Lean pues mi chiste. Si Francisco da Costa, entonces. Si Francisco da Costas, entonces Franco da Rosa. Al pedo leí el chiste. Ay, Leila. Para eso me dijiste gol, dicen los perros. No, No, ¿gol? ¿Dónde? nada que ver. Ahí va la pelota arriba, el cabezazo saca Trinense. Dejen de ser pesado, chaval. Franco, levántate un poco, dice Fernando Barrios. Ahí está recuperando el ciclón de Barrio Obrero. Buena pelota qué que va buena para apertura, Fariña. Pide Zico, atrás Fariña. Ay, qué mal el centro, Qué mal el centro de Fariña. Uy. Falta. Epa, Sin epa. pelota, 83 minutos, 83. Gracias, Leila, te agradecemos por irte. Gol. Hace malo, Glela. ¿Qué? Vos sos más malo. ¿Qué le dice un 2 a un 0? Un 2 a un 0. Un 2 a un 0. No sé. Si es que Cerro gana 2 a 0, por ejemplo, ahora va 1 a 0. Sí, Pero ¿qué le diría un 2 a un 0? decir rápido. Sos el más mentiroso. No. Atención que va el ciclón con Benítez. Cruza la pelota, corto. Gracias, Andrea, por seguirnos. ¿Qué le hizo un 2 a un 0? Gol de Trinidense, ahora metió Camacho. No está Marquinhos, no está Camacho. Qué fuerte. ¿Quién fue el último 9 de Olimpia y Cerro? ¿Qué valían la pena para mí? En Cerro, el último 9, Boselli. Luis Neri Caballero en Dejen Olimpia. de bajarle la caña a Churín. Churín es un ídolo. Tanque Ferreira.
Churín es un tipo que metió goles de todos los colores. Máximo uno de Tiro de extranjero. esquina para Cerro, tapa la pantalla, rompilo todo, saludos Isaías para la gente de YouTube también que está con nosotros. ¿Y qué le hizo un 2-0 Belén Para rápido? mí que Atención, espérame un ratito que se vaya cargando, que se vaya cargando. el Memo Beltrán fue un buen 9. Ahí viene el centro de Fariña, el cabezazo, arriba y afuera, decilo Belén. Qué mal cabeceo. Decilo, Belén. ¿Y qué le dice un 2-0? ¿Qué le dice un 2-0? 20 conmigo. 20 conmigo. Bien. Bien. Ja, 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 ja. Salida para Trinidense. 20 conmigo. ¿A qué? Sí. Chico, buena pelota de Chico y va ahora Cecilia, enganche Toca. Cecilia, dejó para Chico, Da Costa va, le pegó, Zamudio. Zamudio. Bien. Leila, te puedo pedir cordialmente que no me escribas mal privado. Epa. Tengo Neta, pareja. Parana. Yo tengo pareja. Ahí está la pelota de Trinidense. Hasta el fondo. A ver. Cortó muy bien Cerro. Ojo que se viene todavía Trinidense, el centro al área. Ah, bueno, ¡Qué arquerazo! Dice Gabriel. Vos sabés que si no era por Zamudio, esto ya iba a estar 3-0 más o menos para Sí, vos sabés que Cerro. sí. Arquerazo, Zamudio. Ahí va a jugar Trinidense con las manos. El que es el mejor 9 de la actualidad. Vos sabés que se pelea. Se pelea con Jonathan Torres en el torneo local, digo. Gol de Trinidense, termina 1-1 el partido, dice Marquinhos. El Pipa, dicen los perros. 151 personas, tapa la pantalla, dale, tenemos que llegar a 40k, dale, 50k para terminar Se la fue transmisión, pelota. Vos sabés que no. ¿No se fue? ¿Vos sí? Para mí que pasó mal. A mí demasiado ya me vuelve loco ese de la toma desde arriba, porque ahí se ve. Tiro, Cuando realmente pelota, parada, atención con esto. Va Trinidense, Chiquito Jiménez en el área, pelota, ahí está, el Uy. cabezazo, Bien, Arias. Atento. Marcos ya metió Iturbe, como dijiste, hace 90 minutos. Se perdió Iturbe. ¿Vos sabés, Marco, cuál es el país al que nunca sabes si es que van a ir o no? ¿A cuál? Irán. Sí. Está muy bueno ese, me gustó. ¿Irán? ¿En Sarandí ustedes se ríen de verdad o se ríen nomás? en Sí, chiste? ese es bola, Tengo ¿verdad? unos verdes potentes, pero no puedo contar eso. Pero acá. tira el verde. Tira, dale. O el negro. No, ¿eh? Ah. Pero te una pregunta, ¿ustedes se ríen en serio en Sarandí o es falso nomás? Ah, Cha, están diciendo que son todos falsos. no pregunto. Doble cara. ¿Por qué lo hizo así, Marco? Pregunté Qué nomás yo una bárbaro. cosa. Qué bárbaro, boludo. Nos reímos de verdad. Cha. Qué bueno. 1-0, promesa en el arco. 1-0. Dale, 40k, muchachos. 40K. 87 minutos. 87. está Saludos, maduro, por eso no Martín. cuenta Saludos, chiste. Martín. Juega Morel, dejó para Cecilia para Fariña. Fariña dejó para... Uy. Bueno, este partido que está totalmente... Dale, 40k. ¡Epa! Le queda la pelota a Cerro. Ley de ventaja. Cecilio. Cecilio. ¡Ahí está, chicos! ¡Zamudio! ¡Zamudio, loco! ¡Zamudio! ¡Qué arquerazo será! ¡Qué señor arquero! ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Saludos, Martín. ¿Y Martín. Sentido, claro, porque hubo una falta antes. A ver, revisión Zamudio, uno de los mejores arqueros. ¿Revisión bar de qué? ¿De posible penalti o qué onda? ¿Cómo que revisión? ¿Qué te dijo? Y ahí está revisión bar. ¿Por la falta Ah, por anterior? offside. ¿Por esta? A ver. ¡Eh! Apa. 1-0. ¿Cómo se escucha la hinchada de Apa. Cerro, por Dios? Dice. Cuidado con eso. ¿Samudio el mejor arquero 2025? ¡Epa! Le vi a fichaza muy bien el FIFA. ¡Epa! Dios. Dale, Cerro, dice Virginio. Fuerza Cerro, dice Martín. ¿Cuánto va? 1-0. Gana el Ciclón Arturo Alfonso. ¡Ay! Cierra hace 20. Cierra estaba Itella. Gana Cerro, mi querido Arturo. ¿Qué es lo que pasa, árbitro? Este árbitro es nuevo, ¿eh? Chequeo VAR. ¿Eh? ¿Por roja? No creo, amarilla.
¿Pero dónde fue el director de cámara? Pero hermano, Pero no se puede chequear pero por ¿por qué amarilla. ayer pasó lo mismo en el partido de Olimpia? ¿Se puede chequear por amarilla? No, por tarjeta amarilla no. Vamos a jugarle, dice. Vamos a jugarle, dice. Es por roja. No entiendo. Vira amonestado. Pero uno puede- Sale Zamudio mal, la entrega y va el ciclón. A ver. Franco está ser fanático y yo de Luque. Ahí se viene Trinidense, despeja Cerro. 40.000 likes. Qué grande, qué grande, qué grande. Che, ayer revisaron VAR por amarilla y el VAR solo es para roja. Total, Alfonso, ¿eh? No entendí lo de hoy tampoco, ¿eh? Hoy también hicieron lo mismo. Sí. Ahora. Gracias, Apo, por seguirnos. Balón de Cerro. Este es Fariña. Fariña. Tardó demasiado. ¿Cuánto Pensó. agregarán? 3 más, yo digo. 5. Ahí va. Perdón, 4. Fariña. Dejó la pelota. Aguante Libertad, dice David Bogado. ¿Vas a preguntarnos después nuestra figura o no? Claro que sí. Bien. Claro que sí. Obvio, Marcos TC, guapo y yo de Tomatí. Avanza con todo. Matías Damián la suelta Uy. y va con todo mal que ahora. volvió. Trinidense, pelota para el chiquito. Acelera, chiquito. 5. Ay, el primero acerté. 5 más. Ariel Max. Deja Ojo, la pelota para Velázquez. Arriba el balón. Franco admití que sos de Olimpia. Ni en pedo. Diego Torres. Ex Olimpia también. O está de préstamo. Ahí está la pelota de Morel para Cecilio. Cecilio que va a encarar a Zamudio. Levanta Bien, Zamudio. Qué buen arquero, en serio, ¿eh? El chat ya va eligiendo su figura. 1-0 para mí, Jorge Morel, dice Lucas Trinidad. Sí, muy buen partido. Siento que hace falta. ¿Eh? ¿Eh? Marcos Oliverteño. Franco te odio, dice Fabri. Bueno, Zamudio la figura, dice Hugo Acosta. Para mí el destacado Zamudio. Hay corner, ¿eh? Hay córner. Ojo con el Triqui. Ojo con el Ojo Triqui. con el Ahí Triqui. cayó Marcos Gaón. Hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, hay tiro de esquina. Tapaba la pantalla. Lleguemos a los 50, Dale. En este momento, Cerro tiene que defender como sea la pelea por el campeonato. Ay, no, dice ni en pedo. No se va a confesar, pero tampoco rechaza. Hay tiro de esquina. Atención que se viene Trinidense. Chiquito Jiménez está en el área. En el área chica, el chiquito. Cerro capaz, pierden, va, pecho frío. No, tranquilo, Lucas. Viene el centro al área. ¡Ah, el cabezazo! ¡Arias! Qué arquerazo. ¡Arias! La tapada de Arias. ¡Qué tremenda locura lo que hizo! Insiste el arquero y va la pelota arriba. Le queda a Trinidense muchos minutos aún. ¡Qué buena pelota de Diego Torres Cuidado con arriba! el Al Triqui, cabezazo. Ahí está sacando la pelota el ciclón de Barrio Obrero. Se enciende el partido en los últimos minutos. Martín Arias. Te dije que el Triqui está con todo. la figura, ¿eh? la figura. Sí, Mira cómo la están aplaudiendo me cambió completamente. Yo te iba a decir Cecilio, pero después te atacaba a mi No, área. Cecilio salió del ranking top 3, inclusive porque hizo el gol, que obviamente lo vale un montón, pero desapareció del partido. No, la figura, sin duda, Alexis Martín. Con el penalazo que tapó. Cecilio, perdón, para mí es el arquero, Martín Arias. No puedo creer lo que voy a decir, pero Alan Benítez. Bien. Dale arriba, 179 personas, Mira lleguemos la a los- tapada, mira la tapada. Mira, 1-0, gana Sobre Cerro, la raya. tapadón. Sobre la raya, Qué Mira, tremendo, mira. qué locura. No, dejate de joder. Qué partido de loco lo que está salvando Martín Arias. Martín Arias le salvó a Cerro Porteño. Arriba la pelota de Zamudio. Insiste todavía Trinidense. Balón al área. Atención con esto. Se está acercando Trinidense. Viene el centro. Pegó por el hombre de Cerro y tiro de esquina. Ojo, otro corner. 1-0 gana Cerro. 1-0 gana Cerro. Se va acabando el partido. 2 minutos faltan, Dos Cuidado con el minutitos. Triqui, Qué cuidado con el Triqui. tapadón que metió, Atento estaba. El chat que me deje la figura. Dale, chat. Viene el centro al área de Trinidense. Saca Cerro. Viene el remate. Se va colocando bien. Está tranquilo. ¿Se vio? Sí, hay córner. La puta madre. Hay córner. Saludos, Sufre Jonathan Cerro, D. Saludos, Jonathan D. La figura del arquero. De Sufre Triqui, sin Cerro. duda, dice Marquinhos. Martín Arias, dice Gustavo Ramos. Lucas Trinidad, dice Martín Arias. Cecilia Galan, dice Los Perros. Hay tiro de esquina. Regálame la remera de Cerro. Ojo. Viene el centro al área. Pasadísimo. Saludos, Jonathan. Gracias, Joelo. Ah, qué Y se bien viene la salió contra. Cerro, Se viene Ahí va, la Alan. contra de Cerro Porteño. Atención con esto. Benítez la deja para Morel. Morel que lo ve a Fariña. Morel no lo pudo tocó. y se va. Chico da Costa. Ah, dejó y está. Fariña, pegale. Fariña. Fuera. Qué mal definió, La figura, el árbitro. Dice Junior Paredes. Qué buen Cecilio, dice. contragolpe.
Cecilio, dice la gente. Qué ¿Quién era buen que dijo partido, la figura? Alan. El árbitro. Me acuerdo. Le echó a ese, Periodista ¿verdad? de ABC era. Le echaron a... Creo que no. No. Pero le dijeron, por favor, mantengamos la compostura, le dijo Bruno. Simplemente el fútbol paraguayo. A ver, todavía. ¿Sí? Va a ganar ¿Terminó? Cerro, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí era Amarilla para Diego Torres. Echaron La carita de Diego Torres. ¿Cuánto va? Gracias, Joelo, por todas las rosas. Alan dice Gise amarilla. El árbitro la figura. La verdad que Cerro no mete otro y se le viene el empate. Ya termina, mi rey. que termina. Ahí va jugando el Ciclón. Saca Trinidense. ¡Ay, ay, ay! Última Se del viene la pelota. 20 segundos, ¿eh? Segundos para que se acabe. Este es Vera. Van todos al área chiquita. Saca Cerro, hermano. No, siga jugando, ¿eh? Sí, Cuidado. ahí va Zico contra todo. Avenida Quinta en el cambio. Va con todo. Zico, Da Costa. ¡Fuera! Un pelotudazo, chico de Costa. Sos un pelotudazo andante. No puedes meter una. Estaba solo y estás pidiendo penal. Dejate, puede joder. Qué malo, Parece ¿eh? que viene el centro y pedimos moneda, hermano, con tu pinta. Anda, la puta. Parió, chico. Locura lo que acaba de fallar. Qué Zico malo, Da Costa. Qué mal definió Zico. ¿Cómo se ríe? ¡Qué No se ríe, locura! No pueden creer, ¿eh? Lo que falló Zico. Qué malo Se va a es. terminar el partido. Terminó. Parece que ya terminó. Estaba solo Zico Mirá. contra el arco. No. Boludo, estaba solo. Lo que falló Zico. No podés fallar eso. No podés. Le empujó No ahí. podés. Le empujó. No podés. No supo chutar el No man. podés, Zico. Qué Lo que falló loco, Zico. mirá, Ganó mirá, mirá. Cerro 1-0. Sí, Pero era el segundo. Penal. Seguí levantando en Twitter, chicos. Dale. En Cerro no rendí, hermano. Terminó el partido. La figura para vos, Franco. La figura para mí, sin dudas, Alexis Martín Arias. Para Arquerazo. vos, Belén. Martín Arias salvó la victoria de Cerro. Para mí la figura del encuentro es el señor Martín Arias. Bonus, obviamente. Voy a dar a dos nombres. Sí, Alan Benítez y el señor Morel. El Pipa mete doblete este miércoles y le muestra a la gente lo que es capaz. La gente dice, decirle a tu compañera de trabajo que Guaraní te está esperando. ¿Eh? ¿Eh? Epa, ¿para Epa. jugar? Fallar una estrategia para ganar el miércoles, dice Fabri. Chico y Benedetto siempre se juntan. Bueno, ganó Cerro, Belén. Ganó el Ciclón 1-0. Bueno, felicidades al pueblo cerrista, felicidades. Es una victoria que desde lo anímico asumo que les viene muy bien, teniendo en cuenta que hay un gran partido el día jueves. Se suma a la lista. Yo me animo a decir que con la derrota de Libertad puede pasar cualquier cosa realmente. Así que podría darse una disputa muy importante. Y felicidades al pueblo cerrista. Felicitar también a Alan Benítez. En su momento le trocé, pero está en un muy buen momento, la verdad. Muy efectivo. Y Cerro dentro de todo, siento que hay jugadores que la verdad que ya no pueden más contar. Como en el caso de Chico, no puede fallar ese remate al arco ya en los 90 y sentenciar con un 2-0. Pero bueno, felicidades a los cerristas y a las cerristas. Y éxito para el jueves. Franco de Rosa, por favor, ganó Cerro Porteño. Buen partido. Deberíamos dejar de joder y dejar de errar tanto. Eso es lo que yo creo. Lo que pasa con Cerro es que estos partidos de 1-0, si Alexis Martín Arias no estaba, nos metían un gol más. Y nos empatábamos y íbamos a fundir todo el partido. Cerro tiene que aprovechar las chances que tiene. Si tenés para meter 3, mete las 3. Cerro tuvo como mínimo 10 chances. Un gol convertimos. Tenemos que meter más goles. Eso es lo único. Dani Colmán andaba re vos, mi rey. De esta manera nos vamos Acá le tengo a Dani despidiendo. Colmán, mirá. ¿En serio? Ya le estabas viendo, ya. Sí, está juntando su platita para comprar su auto. Ojalá No, así no. Bueno, de esta manera... Le deseo lo mejor. De esta manera nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar en esta transmisión. Mañana de vuelta con Pasión Estudio. Chau. Gracias a vos, Luis Foy. A toda la gente. Chau.